Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Frame Shift. Si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar un buen me gusta para apoyar nuestro trabajo. Y hoy vamos a hablar sobre la película Bloodshot de 2020. El marine Ray Garrison y su esposa Gina disfrutan de unas vacaciones en Italia cuando son secuestrados por un mercenario llamado Martin Axe. Tras negarse a revelar información clasificada, Axe ejecuta a ambos frente a los ojos de Ray. Lejos de terminar ahí, el cuerpo de B es llevado a las instalaciones de la corporación Rising Spirit Technologies, donde el Dr. Emil Harding lidera un proyecto secreto para resucitar soldados caídos utilizando nanotecnología avanzada. Cuando B despierta, descubre que ha perdido todos sus recuerdos anteriores, pero a cambio posee habilidades sobrehumanas. Su torrente sanguíneo está repleto de nanobits que curan instantáneamente cualquier herida, le otorgan fuerza descomunal y le permiten conectarse a sistemas digitales. En este punto, resulta imposible no recordar la consagración de Vin Diesel en la saga Rápido y Furioso, donde la testosterona, la acción física y la resistencia sobrehumana son marcas registradas del actor, aunque aquí su interpretación se inclina más hacia el tono robótico de su recordado personaje en El Gigante de Hierro, combinado con la melancolía trágica del clásico ochentero Robocop. Impulsado por fragmentos de memoria que comienzan a regresar, Ray escapa de las instalaciones decidido a vengar el asesinato de su esposa. Localiza a Martin Axe en un bar y lo elimina, pero pronto descubre una verdad perturbadora. Sus recuerdos son falsos, meras construcciones implantadas por Rising Spirit Technologies para manipularlo y utilizarlo como un arma de eliminación perfecta contra los enemigos corporativos de Harding. Cada vez que Ray cumple una misión, su memoria es borrada y reprogramada con un nuevo objetivo. Despojado de su ilusoria venganza, Ray encuentra un aliado inesperado en Kate, una joven soldado que también depende de la tecnología de Harding para respirar, y en Wilfred Wiggins, un brillante hacker interpretado con un toque de humor cínico por Guy Pearce, cuyo rostro y trayectoria recuerdan a tantos villanos carismáticos del cine de espionaje británico. Wiggins ayuda a B a desactivar el control mental de la corporación, liberándolo del bucle en el que lo mantenían atrapado. En el enfrentamiento final, Harding intenta recuperar el control de su creación utilizando una versión mejorada de los nanobits. La batalla se desarrolla en los pasillos y el tejado de las oficinas corporativas, donde los efectos visuales demuestran una clara inspiración en la estética cyberpunk de Matrix y en la fluidez cinética de los cómics de Valiant, editorial de donde proviene el personaje original creado por Kevin Van Hook y Don Perlin. Con la ayuda de Kate y Wiggins, Ray logra derrotar a su creador destruyendo los nanobits centrales de Harding. Lejos de buscar la destrucción del sistema, el final muestra a un Ray Garrison renovado, que ya no es el peón ciego de una corporación ni el esposo consumido por el dolor, sino un protector consciente de su propia identidad, conduciendo hacia el horizonte junto a sus nuevos aliados en un cierre típicamente hollywoodense que deja la puerta abierta a futuras misiones. La travesía de este soldado modificado por la ciencia va mucho más allá de una simple cacería de venganza. En las profundidades de su conciencia artificial, la tragedia humana sigue latiendo con una fuerza inusitada. Vin Diesel logra transmitir esa dualidad entre el monstruo metálico y el hombre herido, un eco de sus mejores momentos dramáticos donde la mirada pesa tanto como los puños. Las escenas de acción no son meros despliegues de efectos digitales sino coreografías de dolor y renacimiento, donde cada disparo y cada regeneración celular recuerdan el costo físico de jugar a ser dioses. La química con Eiza González en el papel de Kate aporta una capa de vulnerabilidad y empatía muy necesaria en un entorno frío y clínico. Ella misma carga con sus propias cadenas, prisionera de un respirador tecnológico que la ata a la misma corporación que busca destruir. Juntos, forman una extraña familia de marginados posthumanos que intentan recuperar algo parecido a un alma en medio de circuitos y algoritmos de control mental. El personaje de Guy Pearce, con su desparpajo y su aire de genio informático incomprendido, aligera la tensión constante con diálogos llenos de ironía que humanizan el caos. Al final, lo que queda en la memoria del espectador no es solo el despliegue de pirotecnia y destrucción de edificios, sino la dolorosa aceptación de que incluso cuando el cuerpo es reconstruido desde cero con nanobits indestructibles, las cicatrices verdaderas son aquellas que ninguna tecnología puede borrar. El peso de la culpa y la sombra del pasado persiguen a Ray Garrison en cada kilómetro que recorre tras su liberación definitiva.
La carretera se convierte en el único testigo de su redención, un camino polvoriento donde el rugido del motor contrasta con el silencio abrumador de su mente reconstruida. Lejos de encontrar la paz, el protagonista debe aprender a convivir con la certeza de que su propia existencia es una mentira conveniente, un producto de laboratorio diseñado para matar sin piedad. Eiza González, con su característico temple interpretativo que ya había demostrado en producciones de alto voltaje como Baby Driver, dota a Kate de una elegancia letal y una profunda melancolía. Cada bocanada de aire que su respirador artificial le permite tomar es un recordatorio constante de su propia fragilidad, un contraste fascinante frente a la aparente invulnerabilidad de Ray. Guy Pearce, por su parte, consolida su maestría en el arte de encarnar mentes brillantes pero moralmente ambiguas, aportando esa chispa de ingenio cínico que evita que la historia se hunda en su propia seriedad. La música, los juegos de luces y sombras en las instalaciones subterráneas y la constante tensión entre lo humano y lo artificial tejen una atmósfera asfixiante que atrapa al espectador desde el primer fotograma. Así, la travesía de estos personajes se transforma en una reflexión sobre la identidad en la era digital, donde la verdadera victoria no radica en destruir al enemigo que los creó, sino en tener el valor de decidir quiénes quieren ser cuando ya no quedan reglas ni amos a quienes obedecer. La brisa que recibe a Garrison al final del trayecto no borra el eco de los laboratorios donde su humanidad fue fraccionada y vendida al mejor postor. En su mirada se percibe el peso de un universo donde la carne y el acero conviven en una eterna y silenciosa batalla. La figura de Sam Heughan o de otros villanos corporativos que pululan en este tipo de producciones queda pequeña frente a la fría y calculadora megalomanía del Dr. Harding, interpretado con una rigidez casi quirúrgica que acentúa la deshumanización de la ciencia sin límites. Las secuencias donde los nanobits reparan cada fibra muscular de B no son solo un alarde de postproducción, sino una metáfora visual del dolor constante, de un cuerpo que se niega a morir a pesar de que su alma ya ha cruzado demasiados infiernos. La complicidad que nace entre Ray y el personaje de Kakios evoluciona desde la desconfianza inicial hasta una extraña cofradía de proscritos, donde el humor ácido funciona como el único escudo posible frente a la locura tecnológica que los rodea. Eiza González, con esa mezcla de fiereza y contención que define sus mejores papeles, refuerza la idea de que la verdadera resistencia no se libra con armas de fuego, sino con la voluntad férrea de proteger lo poco que queda de humanidad en un mundo mecanizado. La carretera que se extiende más allá del horizonte se convierte así en un territorio virgen, un espacio donde estos seres moldeados por la manipulación genética y el espionaje industrial pueden finalmente empezar a escribir su propia historia, lejos de las pantallas de monitoreo y de las órdenes codificadas que alguna vez dictaron cada uno de sus latidos artificiales. El eco metálico de los laboratorios y el zumbido constante de los servidores centrales quedan atrás, pero la sombra de la corporación Rising Spirit Technologies sigue proyectándose sobre cada kilómetro que estos héroes accidentales dejan a sus espaldas. Ray Garrison experimenta la extraña sensación de ser un espectador de su propia vida, un fantasma de carne y nanotecnología que intenta recomponer los fragmentos dispersos de una memoria que ya no le pertenece del todo. Cada parpadeo del protagonista evoca la tragedia silenciosa de un hombre al que le robaron el pasado para convertirlo en una herramienta de muerte. La presencia de Kate, interpretada por una Eiza González que equilibra con maestría la fuerza física y la vulnerabilidad emocional, aporta un ancla de cordura en medio del delirio tecnológico. Sus miradas cómplices con Ren no necesitan palabras, son el reconocimiento mutuo de dos almas rotas que encontraron en la rebelión la única forma de dignidad posible. Mientras tanto, Wilfred Wiggins se convierte en el epicentro de la resistencia intelectual. Un antihéroe informático cuya agudeza mental desarma la fría lógica de los despachos corporativos y demuestra que la rebeldía a veces tiene forma de chiste cínico y de código pirateado. La travesía por las carreteras polvorientas del sur se transforma en un manifiesto sobre la libertad individual frente a la tiranía del progreso deshumanizado. Al final del recorrido, la promesa de un nuevo amanecer no borra las cicatrices del pasado, sino que las convierte en el recordatorio permanente de que la humanidad, incluso cuando es fragmentada y reconstruida a nivel celular, siempre encuentra la manera de reclamar su propio destino. La transformación de Ray Garrison trasciende los límites del cine de acción convencional para adentrarse en los terrenos de la tragedia moderna, donde el titanio y la sangre comparten un mismo latido. La forma en que Vin Diesel modula su habitual presencia imponente revela una vulnerabilidad inesperada, haciendo que cada silencio y cada mirada perdida pesen tanto como los combates cuerpo a cuerpo.
Esa armadura invisible de nanotecnología que corre por sus venas no es solo un recurso visual impresionante, sino una condena perpetua que le impide olvidar el dolor de la pérdida. Junto a él, Eiza González esculpe un personaje inolvidable a través de gestos mínimos, donde cada respiración asistida transmite la angustia de una existencia atada por cables y deudas impagables con la ciencia. La complicidad que surge entre ambos se consolida en las pausas del camino, cuando la adrenalina de la huida da paso al vacío existencial y a la constatación de que ya no pertenecen a ningún bando. La figura de Wilfred Wiggins, interpretado con un encantoso carrón por Guy Pearce, actúa como el contrapeso perfecto para evitar que la atmósfera se ahogue en su propia solemnidad, inyectando dosis de humor cínico que recuerdan la mejor tradición de los thrillers de espionaje. Las carreteras infinitas que se pierden en el horizonte simbolizan algo más que una simple huida hacia adelante. Representan la ardua reconstrucción de una identidad robada, el proceso doloroso de aceptar que, aunque el cuerpo haya sido diseñado para obedecer órdenes ciegas, el libre albedrío es el único territorio que la tecnología jamás podrá conquistar por completo. El horizonte se abre paso entre nubes polvorientas mientras el motor ruge con la intensidad de un corazón que se niega a detenerse. En este tramo final del viaje, la inmensidad del paisaje contrasta con la claustrofobia mental que ha perseguido a Ray Garrison desde el instante mismo de su resurrección. Cada kilómetro recorrido es una victoria sobre los algoritmos de control que intentaron dictar sus pensamientos y apagar su voluntad. Eiza González, con su porte firme y su mirada cargada de una profunda empatía, encarna a la perfección el espíritu de resistencia que sostiene al grupo, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de proteger a los demás a pesar de las propias limitaciones físicas. Wilfred Wiggins observa el retrovisor con una mezcla de alivio y recelo, sabiendo muy bien que los tentáculos de una corporación tan poderosa jamás se detienen por completo, aunque por ahora la victoria pertenezca a los marginados. La conjunción de estos tres personajes encapsula la esencia de una lucha contemporánea donde la tecnología amenaza con devorar la esencia humana, pero donde la lealtad y el deseo genuino de libertad logran abrir una rendija de esperanza. La película cierra su ciclo no con fuegos artificiales, sino con la quietud tensa de quienes saben que la verdadera prueba comienza ahora, cuando ya no hay pantallas que los vigilen ni directrices que los guíen, quedando únicamente el vasto camino por delante y la responsabilidad absoluta de construir un futuro propio sobre los cimientos de sus propias cenizas. El polvo del camino se adhiere lentamente a la carrocería del automóvil mientras la luz del atardecer tiñe el cielo de tonos anaranjados y violáceos, marcando el fin de una jornada donde la supervivencia ha sido la única ley. Ray Garrison ajusta sus manos al volante con una firmeza mecánica, sintiendo el leve cosquilleo de los nanobits que aún fluyen por su torrente sanguíneo, recordándole constantemente que su cuerpo ya no pertenece enteramente al mundo natural. A su lado, Eiza González mantiene la vista fija en el horizonte, con esa quietud tensa que delata la constante vigilancia sobre su propio pecho, donde el respirador artificial sigue cumpliendo su silenciosa labor. En el asiento trasero, Guy Pearce relaja los hombros tras horas de tensión digital, jugueteando con un pequeño dispositivo de almacenamiento que contiene todos los secretos robados a la corporación, un seguro de vida tan frágil como peligroso. La atmósfera dentro del vehículo está cargada de un entendimiento tácito, un pacto no verbal entre tres almas que han tocado fondo en los laboratorios de la manipulación genética y que ahora buscan, entre ruinas de metal y promesas rotas, una definición propia de la libertad. La carretera se extiende infinita y solitaria, convirtiéndose en el refugio temporal de aquellos que no tienen un hogar al cual regresar, pero que poseen el valor inquebrantable de decidir cada nuevo paso que darán en la penumbra. El sonido monocorde del motor se convierte en el único hilo conductor que une el pasado trágico con un futuro todavía por escribir. La noche comienza a ganar terreno sobre el asfalto, proyectando sombras alargadas que parecen acechar desde los arcenes, recordándoles que el peligro nunca duerme del todo en el mundo que han dejado atrás. Ray Garrison respira hondo, un acto puramente reflejo pero cargado de significado, mientras asimila que la venganza consumada no ha devuelto la vida a su esposa, pero al menos le ha regalado la conciencia de su propia existencia. Eiza González transmite con maestría contenida esa fatiga crónica que va más allá de lo físico, una cicatriz invisible que atraviesa la mente y que convierte cada respiro en un pequeño triunfo cotidiano frente a la obsolescencia programada. Guy Pearce, con una mueca irónica que apenas se dibuja en la penumbra del habitáculo, rompe el silencio con un comentario cínico sobre la fragilidad de los imperios tecnológicos, demostrando que el intelecto y el humor siguen siendo las mejores armas contra la locura corporativa.
La complicidad entre estos tres náufragos del progreso se consolida sin necesidad de grandes discursos, fundados en la certeza absoluta de que se tienen los unos a los otros para enfrentar lo que sea que aguarda al final de la ruta. Las luces del coche perforan la oscuridad de la noche, un haz brillante que simboliza la frágil pero incansable voluntad de unos seres modificados que se niegan a ser simples piezas de repuesto en el engranaje de la ambición humana. Las estrellas comienzan a parpadear en la bóveda celeste, ajenas por completo al drama de carne y titanio que transcurre en el interior del vehículo en movimiento. Ray Garrison mantiene la mirada fija en la carretera, un haz de luz artificial guiando sus pasos en medio de la nada, mientras los recuerdos fragmentados de una vida arrebatada flotan como espectros silenciosos en el fondo de su mente. La presencia de Eiza González a su lado aporta una calma sobria, un recordatorio constante de que la supervivencia no es solo una cuestión de resistencia biológica, sino de fortaleza emocional frente al vacío que dejan las ilusiones perdidas. Atrás han quedado los pasillos estériles, las pantallas de monitoreo constante y la fría tiranía de un creador que creía tener derecho a jugar a ser Dios. Guy Pearce, acurrucado en su asiento, deja escapar un suspiro de agotamiento mental, consciente de que los datos que lleva consigo son tanto su mayor protección como su sentencia de muerte si alguna agencia decide cazarlos. La noche avanza silenciosa, mecida por el compás rítmico de los neumáticos sobre el asfalto, y en ese silencio prolongado se gesta la verdadera transformación de estos antihéroes. Ya no son las marionetas mutiladas de un experimento secreto, sino los arquitectos de su propio destino, dispuestos a enfrentar lo desconocido con las manos callosas, los corazones reparados y la firme convicción de que la libertad, por más frágil y efímera que sea, siempre valdrá la pena. El amanecer empieza a teñir el cielo con una claridad difusa y fría, anunciando un nuevo día que no trae respuestas garantizadas, sino la inmensa responsabilidad de seguir avanzando. Ray Garrison aprieta el volante con una fuerza contenida, sintiendo como la luz del sol matutino se refleja en el parabrisas como un recordatorio de que todavía respiran, de que la sangre y la nanotecnología han logrado forjar una tregua improbable. A su lado, Eiza González observa cómo el paisaje recupera sus colores naturales, con esa mezcla de cansancio y dignidad intacta que define a los supervivientes de batallas invisibles. Sus dedos rozan con precaución el dispositivo que regula su respiración, un gesto automático que encierra la vulnerabilidad de un cuerpo sostenido por el artificio médico, pero también la indomable voluntad de vivir bajo sus propios términos. En la parte trasera, Guy Pearce se acomoda el cuello de la chaqueta, desperezándose con la misma ironía de siempre, dispuesto a bromear sobre el inminente desayuno en cualquier gasolinera olvidada en medio de ninguna parte. La carretera se extiende interminable ante ellos, sin más destino fijado que el de mantenerse unidos frente a las sombras que puedan acechar en el próximo cruce. Ya no buscan la aprobación de ningún sistema ni la validación de un pasado que les fue arrebatado a golpe de bisturí y código binario, ahora caminan, o más bien conducen, hacia la construcción de una identidad propia, conscientes de que la verdadera victoria reside en la libertad de elegir cada nuevo amanecer sin que nadie tire de los hilos. El aroma a café quemado y asfalto caliente impregna el aire cuando la camioneta finalmente se detiene junto a los surtidores oxidados de una estación de servicio perdida en la inmensidad de la ruta. El letrero parpadeante, con sus luces zumbando en un tono amarillo enfermizo, parece sacado de otra época, un refugio anónimo en medio de la nada donde el tiempo se detiene por unos instantes. Ray Garrison desciende del vehículo con movimientos calculados, sintiendo el crujir imperceptible de sus articulaciones reforzadas al entrar en contacto con la grava suelta. Cada paso es un recordatorio físico de su naturaleza híbrida, pero esta vez el dolor no viene acompañado de órdenes codificadas ni de descargas eléctricas destinadas a reiniciar su sistema, es simplemente el peso de su propia historia. Al estirar las piernas, observa el horizonte desértico que se extiende más allá de los límites de la carretera, un vasto manto de tierra y matorrales que se funde con el cielo limpio de la mañana. Eiza González baja del lado del copiloto con una elegancia felina, aunque la sutil tensión en sus hombros delata el esfuerzo constante que requiere mantenerse en pie. Con una mano, ajusta discretamente el panel de control de su respirador, buscando el ritmo exacto que permita a sus pulmones asimilar el aire seco del desierto sin flaquear. A pesar de la palidez que asoma en su rostro, sus ojos oscuros brillan con una claridad feroz, un destello de pura determinación que desarma cualquier atisbo de lástima. Para ella, cada inhalación es una pequeña victoria cotidiana, un acto de rebeldía pura contra la obsolescencia programada que la corporación intentó imponerle.
Mientras se dirigen hacia la diminuta tienda de la estación, intercambian una mirada cómplice con Ray, un entendimiento silencioso forjado en el fuego cruzado, en los pasillos estériles de los laboratorios y en la certeza de que ya no necesitan palabras para saber lo que el otro está pensando. Guy Pearce emerge del asiento trasero estirando los brazos con una mueca de fastidio, sacudiéndose el polvo invisible de la solapa con la meticulosidad de alguien que jamás imaginó terminar durmiendo en el suelo de un coche en plena huida. Con una sonrisa torcida que mezcla el cinismo y el alivio, echa un vistazo al panorama desolador antes de proponer, con su característico tono socarrón, la búsqueda de provisiones que sepan a algo más que a raciones de emergencia. Su presencia, ligera y desprovista de la rigidez de los altos ejecutivos que solía imitar o servir, actúa como un bálsamo para la tensión acumulada durante la noche. Al cruzar la puerta tintineante del establecimiento, el tintineo de la campanilla metálica quiebra el silencio monótono del desierto, inaugurando una breve tregua donde por fin pueden respirar sin la sombra de los monitores respiratorios o el acoso de los comandos armados. En ese diminuto oasis de civilización decadente, entre estantes polvorientos y latas de conservas, estos tres marginados posthumanos comprenden que la verdadera redención no se encuentra al final de una venganza cumplida, sino en los pequeños detalles cotidianos de una libertad que finalmente les pertenece por entero. El tintineo de la campanilla al abrir la puerta de la tienda parece resonar con una estridencia innecesaria en el silencio absoluto del desierto. Dentro, el local huele a mezcla de aceite de motor, caramelos rancios y café de máquina recalentado. Un dependiente hastiado, con la mirada fija en una pequeña televisión de tubo que parpadea detrás del mostrador con noticias irrelevantes, apenas alza la vista cuando los tres forasteros cruzan el umbral. Para él, son solo otros viajeros polvorientos de la Ruta 66 o de cualquier otra carretera secundaria. Jamás imaginaría que bajo las chaquetas desgastadas y la fatiga evidente se esconde tecnología punta capaz de derribar gobiernos corporativos. Ray camina con paso firme pero pausado, manteniendo las manos en los bolsillos para ocultar el temblor casi imperceptible que a veces agita sus dedos cuando los nanobits intentan reconfigurar tejido que ya no existe. Sus ojos recorren los pasillos con la hipervigilancia de un soldado entrenado para detectar amenazas en cada sombra, evaluando las salidas, las cámaras de seguridad, afortunadamente analógicas y cubiertas de telarañas, y la distancia hasta el mostrador. Sin embargo, conforme el aroma del café recién hecho llega a sus fosas nasales, una extraña sensación de normalidad lo envuelve, recordándole lo que era ser un simple ser humano antes de que la muerte y la ciencia lo convirtieran en un lienzo en blanco. Asa se detiene frente a una nevera expositora de puertas empañadas, apoyando una mano en el frío metal mientras recupera el aliento. A través del cristal ve su propio reflejo difuminado, una mujer hermosa pero endurecida por el sufrimiento, con el rostro pálido y la sombra de la fatiga oscureciéndole la mirada. Toma una botella de agua fresca y presiona el envase contra su cuello para calmar la fiebre sorda que a veces provoca la fricción de su respirador interno. No hay autocompasión en sus gestos, solo una fría y estoica aceptación de su condición. Cuando ve se le acerca en silencio y le extiende una barra energizante con un gesto protector, ella le devuelve una sonrisa tenue, un destello de complicidad que humaniza el frío metal que ambos llevan dentro. Mientras tanto, Kakir se ha dirigido directo al viejo mostrador, donde el dependiente lo mira con desconfianza debido a su ropa arrugada y su aire de dandy caído en desgracia. Con una soltura pasmosa y una sonrisa cínica que desarma cualquier intento de hostilidad, Guy saca unos cuantos billetes ajados de su bolsillo y los desliza sobre la formica manchada. No solo compra café y provisiones, aprovecha para echar un vistazo rápido al periódico local y comprobar si hay menciones sobre el accidente industrial en las instalaciones de Rising Spirit. Al confirmar que la corporación ha optado por el silencio absoluto y el encubrimiento, deja escapar un suspiro de genuino alivio. Parece que nuestros queridos amigos prefieren mantener los trapos sucios en casa, murmura Guy al unirse a sus compañeros en uno de los rincones del establecimiento, donde una mesa de formica cojea sobre el suelo de linóleo desgastado. Al sentarse, los tres comparten un momento de tregua casi irreal. Las tazas de café humean frente a ellos, proyectando volutas de vapor que se disipan en el aire cargado del local. Afuera, el sol del desierto continúa ascendiendo, bañando la carretera infinita en una luz dorada e implacable. Ya no hay denes que cumplir, ni pantallas parpadeando con códigos de activación, ni directrices de eliminación grabadas en el subconsciente. En ese instante fugaz, bebiendo un café amargo en una gasolinera olvidada por Dios, Ray Garrison,
KT y el astuto hacker comprenden que la libertad no es un destino al que se llega, sino el peso del volante entre las manos y el valor de decidir el siguiente kilómetro a ciegas. La adaptación cinematográfica de Bloodshot estrenada en 2020 representa un esfuerzo interesante por llevar el universo de Valiant Comics a la gran pantalla, apoyándose en la figura de Vin Diesel para encarnar a un antihéroe mecánico y vengativo. Vin Diesel, cuya trayectoria ha estado marcada por franquicias de gran intensidad física como Rápido y Furioso y Riddick, aporta aquí una presencia escénica imponente que recuerda a sus papeles de hombre de acción taciturno, aunque el guión limita en ocasiones la profundidad emocional que actores de mayor registro dramático podrían haber explorado. La película funciona esencialmente como un vehículo de lucimiento para su protagonista, canalizando esa energía de tipo duro que lo catapultó a la fama mundial, inspirada en iconos del cine de los años 80 como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, pero actualizada con efectos visuales modernos y nanotecnología. Desde una perspectiva narrativa, la trama sigue los pasos de Ray Garrison, un soldado caído en combate y resucitado por la corporación Rising Spirit Technologies mediante la introducción de millones de nanobots en su torrente sanguíneo. Este punto de partida argumental bebe directamente de referencias clásicas de la ciencia ficción como Robocop y Terminator, donde la línea entre la humanidad y la máquina se difumina peligrosamente. La dirección de Dave Wilson, conocido por su trabajo previo en el ámbito de los efectos visuales y los videojuegos, se siente en cada secuencia de acción, priorizando el espectáculo visual, las coreografías de combate cuerpo a cuerpo y una estética industrial que a menudo eclipsa el desarrollo de los personajes secundarios. El antagonista, interpretado por Guy Pearce, aporta un contrapunto calculador y corporativo a la furia desenfrenada de Diesel. Pearce, un actor versátil cuya carrera abarca desde dramas independientes como Memento hasta grandes producciones de estudios, logra dotar a su científico loco de una fachada de respetabilidad que oculta intenciones manipuladoras. Sin embargo, el principal desafío de la película radica en su estructura previsible, donde el giro argumental sobre la percepción de la realidad del protagonista se adivina demasiado pronto para el espectador habituado al cine de género. Los guionistas Eric Heiserer y Jeff Wadlow intentan inyectar temas sobre el libre albedrío y la identidad en la era digital, pero la urgencia por avanzar hacia la siguiente gran explosión suele relegar estas reflexiones a un segundo plano. En el plano visual, Bloodshot destaca por su uso del color y el contraste, especialmente en las secuencias donde la nanotecnología repara el cuerpo de Ray, mostrando un despliegue de efectos especiales que costaron decenas de millones de dólares. La película carga con la ambición de iniciar un universo cinematográfico basado en los cómics de Valiant, una jugada comercial que reflejaba la fiebre por las franquicias interconectadas que dominó Hollywood durante la última década. A pesar de que la pandemia global afectó fuertemente su recorrido comercial en cines, la cinta encontró una segunda vida en el mercado doméstico y las plataformas de streaming. En conclusion, Bloodshot se posiciona como un pasatiempo competente que cumple con las expectativas de los amantes de la acción pura, beneficiándose del carisma de su estrella principal y de una factura técnica solvente, aunque sin alcanzar la trascendencia de las obras maestras del género que toma como inspiración. Profundizando en la dinámica interna de la producción, el impacto emocional del relato descansa casi por completo sobre los hombros de Eiza González, quien interpreta a KT, una veterana militar modificada cibernéticamente que sirve como ancla moral para el protagonista. González, cuya progresiva consolidación en Hollywood ha estado definida por la necesidad de trascender papeles estereotipados y ganarse el respeto en la industria de la acción tras destacar en Baby Driver, aporta una vulnerabilidad contenida que contrasta fuertemente con la contundencia física de Vin Diesel. Su personaje lucha constantemente contra la disonancia de saberse un arma corporativa, y es justamente en las sutiles expresiones de frustración de la actriz donde el filme encuentra sus momentos más genuinos de humanidad, recordando al espectador que debajo de las mejoras sintéticas y los circuitos todavía late un sufrimiento profundamente real. Por otro lado, la química entre el elenco principal se ve beneficiada por el dinamismo que aportan actores secundarios como Sam Heughan, cuyo paso por la exitosa serie Outlander le otorgó una base de seguidores devotos y una notable solvencia para las secuencias de combate táctico. Egan encarna a un soldado con implantes cibernéticos rivales, desatando una rivalidad en pantalla que rinde homenaje a los clásicos enfrentamientos de la ciencia ficción noventera, donde los antagonistas musculosos y tecnológicamente superiores ponían al límite la resistencia del héroe. No obstante, la película a menudo desaprovecha el talento físico de su reparto secundario debido a un montaje excesivamente acelerado en los momentos clímax,
Un recurso de dirección que prioriza el impacto visual inmediato sobre la claridad geográfica de las peleas, restando peso dramático a los duelos decisivos. El trasfondo musical compuesto por Steve Jablonsky termina por redondear la atmósfera opresiva y tecnológica que impregna cada fotograma. Jablonsky, reconocido por su monumental labor sonora en la saga de Transformers y en la película Endgame, inyecta al universo de Bloodshot una mezcla pesada de sintetizadores oscuros y percusiones metálicas que intensifican la sensación de persecución y paranoia que vive el protagonista. Esta banda sonora no solo acompaña las explosiones y los tiroteos, sino que funciona como un recordatorio constante del estado mental alterado de Ray Garrison, cuyos recuerdos son manipulados informáticamente de manera sistemática. De este modo, la película logra construir una experiencia sensorial envolvente, donde la música y la cinematografía operan en perfecta sintonía para enmascarar las limitaciones de un libreto que, aunque formulaico, logra entretener y dejar una huella perdurable en la memoria de los aficionados al cine de superhéroes menos convencional. Examinando con mayor detenimiento el arco de transformación del protagonista, la interpretación de Vin Diesel se nutre de una melancolía sobria que, aunque contenida por los requerimientos del cine de bloques comerciales, evoca los momentos más vulnerables de su recordada participación en Riddick o incluso la carga emocional de sus primeros años en la industria independiente. El sufrimiento de perder a su esposa en la ficción se convierte en el motor psíquico que justifica la ceguera inicial del personaje, un dolor tan visceral que los propios ingenieros de la corporación logran manipular a nivel neuronal para convertirlo en un ciclo infinito de venganza programada. Esta condición de marioneta biológica plantea un dilema existencial fascinante que, a pesar de quedar relegado en ocasiones frente al despliegue de pirotecnia, permite al espectador conectar con la desesperación silenciosa de un hombre que ha perdido no solo su vida, sino también la propiedad sobre sus propios pensamientos y recuerdos. La dirección de arte y el diseño de producción complementan esta atmósfera de claustrofobia tecnológica mediante el uso de espacios limpios, clínicos y excesivamente iluminados por luces de neón azulado y blanco estéril, contrastando deliberadamente con la suciedad y el polvo de las secuencias de combate en escenarios abiertos. Este contraste visual refleja la lucha constante entre el orden corporativo que intenta imponer Rising Spirit Technologies y el caos orgánico que representa la rebelión final de Rey. Los detalles mecánicos en la piel del protagonista cuando los nanobots reconstruyen sus tejidos dan fe de un trabajo de efectos especiales prácticos y digitales muy cuidado, que busca emular la tangibilidad de los clásicos del cine fantástico de finales del milenio pasado, alejándose de la estética excesivamente plástica que ha menudo plaga las adaptaciones modernas de historietas. En última instancia, la película consolida su propuesta como un ejercicio de entretenimiento honesto que, sin renunciar a sus limitaciones narrativas, ofrece un festín visual impulsado por el compromiso físico de su reparto principal y una ejecución técnica notable. La combinación entre la presencia marmórea de Vin Diesel, la empatía contenida que transmite Eiza González y la solvencia antagónica de Guy Pearce teje una red de tensión que sostiene el interés del público de principio a fin. Bloodshot se alza así como un recordatorio de que el cine de acción palomitero mantiene vigencia cuando logra dotar a sus armazones digitales de un corazón cinematográfico reconocible, dejando abiertas las puertas a un universo de Valiant que, pese a sus tropiezos comerciales iniciales, conserva un potencial inexplorado en la gran pantalla. Adentrándonos en los recovecos más oscuros de la producción, la película también plantea una lectura subyacente sobre la pérdida de la autonomía personal en un mundo hiperconectado, donde la tecnología no solo repara la carne sino que también secuestra la voluntad. Las secuencias donde los científicos manipulan la memoria de Ray Garrison mediante simulaciones repetitivas funcionan como una métrica de la paranoia moderna, reflejando el temor colectivo a que nuestras propias experiencias y recuerdos sean fabricados por intereses corporativos invisibles. Esta dimensión psicológica, aunque abordada desde los códigos del cine comercial de entretenimiento, eleva ligeramente el tono de la propuesta, distanciándola de los típicos relatos de venganza lineal y otorgándole una capa de profundidad que los seguidores del género fantástico suelen valorar positivamente en las adaptaciones de novelas gráficas menos convencionales. El trabajo de iluminación y fotografía, a cargo de Jack Haufrek, colaborador habitual en producciones de gran envergadura física, aprovecha cada recurso disponible para acentuar la sensación de encierro mental que padece el protagonista. Las sombras alargadas en los pasillos de la base militar y los destellos fríos de los laboratorios crean una textura visual casi palpable, donde el sufrimiento de Ray se refleja en la propia aridez del entorno corporativo.
Cada cicatriz digital y cada reparación celular mostrada en primer plano reafirman el costo físico y emocional de la inmortalidad artificial, recordando al espectador que el precio de ser una máquina perfecta es la pérdida paulatina de aquello que nos hace humanos. De este modo, el filme cierra su ciclo ofreciendo no solo un espectáculo pirotécnico de gran factura, sino también un melancólico retrato sobre la búsqueda de la identidad en un panorama dominado por la manipulación digital y el poder sin rostro de las grandes corporaciones. Profundizando en las repercusiones a largo plazo que esta clase de adaptaciones generan en la industria. El caso de Bloodshot refleja la constante búsqueda de Hollywood por diversificar las fuentes intelectuales más allá de los conglomerados tradicionales de superhéroes. La apuesta por el universo de Valiant Comics demostró que existe un apetito latente por historias de tono más oscuro, donde los protagonistas no encajan en el molde luminoso del salvador altruista, sino que operan en los grises de la moralidad y la violencia justiciera. A través de la mezcla de testosterona ochentera y la paranoia digital contemporánea, el filme logra consolidar un nicho fiel que valora la honestidad de su propuesta, apostando por el entretenimiento directo sin las pretensiones intelectuales que a veces ahogan a las grandes franquicias actuales. El legado de esta cinta se sostiene así en su capacidad para ofrecer un producto solvente que rinde homenaje a los pilares del cine de acción clásico, actualizándolos con las herramientas tecnológicas del siglo XXI. La labor conjunta de su director, equipo técnico y un elenco entregado a la fisicalidad del relato demuestra que, incluso dentro de las fórmulas más comerciales, es posible inyectar destellos de genuina melancolía y tensión dramática. Al final del recorrido, las cicatrices nanotecnológicas de Ray Garrison quedan grabadas en la memoria del espectador como el testimonio de un esfuerzo cinematográfico que, con aciertos y tropiezos, supo encontrar su propia identidad en el vasto y complejo panorama de las adaptaciones de novelas gráficas. Analizando el impacto definitivo que deja esta propuesta en el imaginario colectivo de los aficionados al cine de género, la película trasciende su propia naturaleza de producto comercial para convertirse en un síntoma de la época en que fue concebida. La figura de Ray Garrison, atrapado en un bucle eterno de memorias artificiales y resurrecciones mecánicas, sirve como una metáfora involuntaria pero poderosa sobre la alienación del ser humano contemporáneo, reducido muchas veces a un simple engranaje dentro de una maquinaria invisible y corporativa. Esa sensación de desorientación existencial, magnificada por los tonos fríos de la fotografía y la contundencia de la banda sonora, dota al conjunto de una densidad atmosférica que perdura mucho después de que las luces de la sala se apagan y los títulos de crédito comienzan a correr en la pantalla. Observando la forma en que la película dialoga con las expectativas del público actual, resulta evidente que su mayor virtud reside en la sinceridad con la que abraza sus propias reglas, renunciando a pretensiones intelectuales vacías para concentrarse en ofrecer un espectáculo visceral y honesto. Vin Diesel logra inyectar en su personaje una dignidad silenciosa, un dolor que traspasa la armadura de nanobots y conecta de manera genuina con quienes buscan en el cine de acción algo más que simples coreografías de combate. Esa vulnerabilidad subyacente, complementada por la atmósfera opresiva y el pulso firme de su dirección técnica, consolida al largometraje como una pieza singular dentro del panorama de las adaptaciones comiqueras, dejando una huella perdurable en la memoria de los entusiastas del género fantástico y recordando que el verdadero corazón de estas historias siempre reside en la lucha desesperada por recuperar la propia humanidad frente a la tiranía de la tecnología. Reflexionando sobre el recorrido completo de la propuesta y su permanencia en la memoria de los aficionados al cine de entretenimiento, la película consolida un espacio propio donde la testosterona del cine clásico de los años 80 se fusiona de manera fluida con las ansiedades tecnológicas del nuevo milenio. La travesía de Ray Garrison, desde la oscuridad de la muerte simulada hasta la dolorosa toma de conciencia de su propia autonomía arrebatada, deja una impresión duradera gracias al compromiso físico de su protagonista y a una ejecución técnica que nunca pierde de vista el pulso humano en medio del espectáculo digital. De este modo, la cinta trasciende su condición de simple adaptación comiquera para convertirse en un recordatorio perdurable de que la verdadera fuerza del género de acción radica en su capacidad para conmover y entretener a partes iguales, dejando una huella indeleble en el panorama contemporáneo del séptimo arte. Desentrañando las últimas capas de esta experiencia cinematográfica, la película se despide dejando una sensación de potencial latente que trasciende la propia pantalla, invitando al espectador a imaginar los innumerables caminos que este universo de héroes fragmentados aún podría recorrer. La combinación de sudor, metal, lágrimas y circuitos resuena como una sinfonía moderna sobre la resistencia del espíritu ante la tiranía del control absoluto,
recordándonos que mientras queden historias capaces de explorar el dolor y la redención a través del espectáculo visual, el cine de acción mantendrá intacta su capacidad de asombro. Cerrando este recorrido por los rincones más intensos del metraje, la figura de Ray Garrison permanece como un recordatorio persistente de que la carne puede ser alterada y la memoria puede ser reescrita por algoritmos corporativos, pero el impulso primario de buscar la verdad y proteger lo que se ama siempre encontrará una rendija por donde filtrarse. La película consigue así trascender su propia armadura de efectos visuales para dejar una resonancia emocional auténtica, consolidando un viaje donde la melancolía del soldado caído se funde con la adrenalina pura del mejor cine de género. Sumergiéndose una vez más en la esencia de este universo cinemático, la travesía de los personajes adquiere una dimensión casi mitológica dentro de los parámetros del cine fantástico moderno. Las cicatrices invisibles que portan cada uno de los protagonistas reflejan las heridas de un mundo donde la línea entre la conciencia orgánica y la programación sintética es peligrosamente difusa. Vin Diesel, con su porte inquebrantable y su mirada cargada de un cansancio existencial que traspasa la pantalla, logra infundir en su papel de soldado reconstruido una dignidad silenciosa que conmueve al espectador más allá de las explosiones y los combates cuerpo a cuerpo. Cada segundo de silencio antes de la tempestad de golpes sirve para recordarnos que debajo de la coraza de nanotecnología late el corazón de un hombre desesperado por recuperar los fragmentos dispersos de su propia historia personal, expandiendo esta compleja red de sensaciones y dilemas morales. El universo de la película se enriquece notablemente al observar cómo los personajes secundarios orbitan alrededor de este dolor central, convirtiendo cada interacción en un duelo de voluntades y lealtades fracturadas. La tensión latente en los laboratorios. The Rising Spirit Technologies no solo se alimenta del zumbido constante de los servidores y el parpadeo frío de las pantallas de monitoreo, sino también de la profunda desesperanza que emana de aquellos que han renunciado a su propia humanidad a cambio de una inmortalidad funcional y obediente. En este tenso tablero ajedrecístico, las miradas cómplices pero cargadas de culpa entre los científicos y los soldados modificados revelan una jerarquía de sufrimiento donde nadie es verdaderamente libre. Eiza González, retomando su papel como el ancla emocional de la resistencia, transmite con maestría la angustia silenciosa de quien observa la degradación gradual de su compañero de armas, sabiendo que cada inyección de nanobots y cada reinicio neuronal los aleja un paso más de la salvación que tanto anhelan. Su rostro, iluminado por el resplandor artificial de los terminales de control, refleja una mezcla desgarradora de empatía, impotencia y una furia contenida que amenaza con desbordarse en cualquier momento. Por su parte, la presencia imponente de Guy Pearce como el arquitecto de esta pesadilla corporativa aporta una capa de fría sofisticación que eleva la confrontación ideológica. Pearce no encarna al villano estridente de los estereotipos cinematográficos, sino a un visionario desalmado y pragmático, convencido de que la reconstrucción artificial de la humanidad es el único camino evolutivo viable, justificando cualquier atrocidad en nombre del progreso científico y la seguridad nacional. Su sonrisa calculada y su tono pausado contrastan brutalmente con la violencia visceral y descarnada que caracteriza las respuestas de Ray Garrison, estableciendo un duelo intelectual y físico que mantiene al espectador en vilo mientras los cimientos de la corporación comienzan a tambalearse bajo el peso de la verdad descubierta. Adentrándonos aún más en las entrañas de este enfrentamiento definitivo, el clímax de la cinta se despliega como una sinfonía caótica de metal retorcido, chispas eléctricas y carne sintética que desafía los límites del dolor físico. En este escenario de destrucción controlada, donde los pasillos pulcros de la corporación se transforman rápidamente en catacumbas humeantes de escombros y fuego, la furia de Ray Garrison deja de ser una respuesta programada para convertirse en un acto visceral de libre albedrío. Cada impacto de bala que atraviesa su cuerpo blindado y cada extremidad arrancada que se regenera con un zumbido agudo y antinatural acentúan la crudeza de su calvario, recordándonos el costo inhumano de su falsa invulnerabilidad. En medio de este torbellino de pirotecnia y coreografías milimétricas, la cámara se detiene intencionalmente en los pequeños gestos. El parpadeo vacilante de Vin Diesel que denota el cortocircuito entre sus recuerdos reales y los fabricados por el sistema, la tensión en su mandíbula apretada y la rigidez marmórea de un cuerpo que ya no le pertenece por completo. No hay triunfo absoluto ni celebraciones eufóricas al final de la contienda, sino una resignación melancólica, un silencio sepulcral que impregna el ambiente cuando las pantallas de control se apagan de golpe y el zumbido de los servidores cede ante la quietud de la noche. Es en ese instante de vulnerabilidad postrera donde la película encuentra su verdadera resonancia, dejando al espectador con la certeza de que,
Incluso cuando la ciencia logra reconstruir cada célula rota, el alma humana herida sigue buscando desesperadamente el camino de regreso a casa. Trascendiendo los créditos finales y la última nota melancólica de la banda sonora, el eco de esta propuesta cinematográfica continúa resonando en el vasto firmamento del cine de acción moderno, dejando una huella indeleble en aquellos espectadores que buscan algo más que un simple desfile de efectos especiales. La historia de Bay Garrison se asienta firmemente en el territorio de los mitos contemporáneos, aquellos donde los héroes ya no portan capas ni escudos relucientes, sino armaduras de nanobots, cicatrices digitales y un alma fracturada que lucha incansablemente por reconectar con su pasado. Este viaje al corazón de la obsolescencia humana y el control corporativo demuestra que el género fantástico posee una capacidad inagotable para reinventarse, utilizando la pirotecnia y la testosterona como vehículos para explorar miedos muy reales, la pérdida de la intimidad mental, la manipulación de la memoria y la deshumanización en la era digital. Así, la figura del soldado reconstruido se convierte en un emblema perdurable de resistencia, un recordatorio de que, a pesar de los algoritmos más complejos y las tiranías científicas más implacables, la pulsión por recordar, amar y ser libre es una fuerza indomable que ninguna máquina podrá jamás borrar por completo. Empleando la estela que deja este audaz ejercicio cinematográfico en la memoria colectiva, la figura de Bay Garrison se proyecta hacia el futuro como un faro solitario dentro del saturado firmamento de las adaptaciones de novelas gráficas. Su travesía, marcada por el crujido metálico de su propia regeneración y el peso insoportable de una identidad prestada, trasciende la pantalla para instalarse en el terreno de las tragedias modernas. En un panorama dominado por la inmediatez digital y el consumo efímero, esta obra se alza con la solemne dignidad de un clásico instantáneo, recordándonos que el verdadero latido del cine de género no reside en la perfección artificial de sus fotogramas, sino en la cruda, imperfecta y conmovedora lucha del espíritu humano por encontrar su propia verdad entre los escombros del artificio. Profundizando en el sedimento emocional que esta experiencia deja en el espectador, la figura de Bay Garrison se disuelve lentamente en la penumbra de la sala de cine, pero su sombra persiste como un recordatorio punzante de nuestras propias vulnerabilidades en la era digital. La amalgama de carne, acero y recuerdos manufacturados con la que carga este soldado redivivo funciona como un espejo oscuro de una sociedad hiperconectada pero profundamente fragmentada, donde la identidad personal parece desvanecerse entre líneas de código y directrices corporativas. La resonancia de su travesía no se apaga con el encendido de las luces, por el contrario, se extiende hacia un territorio donde el dolor ya no es una simple herramienta narrativa, sino una presencia tangible que impregna cada fotograma. Vin Diesel, con su interpretación contenida y esa fisicidad imponente pero dolorosamente frágil, logra dotar a su personaje de una melancolía atemporal. Sus silencios prolongados frente al horizonte crepuscular, interrumpidos únicamente por el zumbido imperceptible de sus nanobots internos, encapsulan la tragedia de un hombre que ha perdido el derecho a su propio pasado, pero que se aferra con uñas y dientes al derecho de escribir su propio final. Es en esa resistencia terca, en ese pulso constante contra la obsolescencia programada y la tiranía del control absoluto, donde la película encuentra su verdadera dimensión artística. Más allá de los estallidos coreografiados y la pirotecnia visual, el largometraje se consagra como una elegía moderna a la dignidad humana, un recordatorio imborrable de que, mientras queden historias capaces de explorar el dolor de la pérdida y la furia de la redención a través del espectáculo, el cine de género mantendrá intacto su poder visceral para conmover, sacudir y perdurar en el tiempo. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Frame Shift. Si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar un buen me gusta para apoyar nuestro trabajo. Y hoy vamos a hablar sobre la película Bloodshot de 2020. El marine Bay Garrison y su esposa Gina disfrutan de unas vacaciones en Italia cuando son secuestrados por un mercenario llamado Martin Axe. Tras negarse a revelar información clasificada, Axe ejecuta a ambos frente a los ojos de Bay. Lejos de terminar ahí, el cuerpo de Bay es llevado a las instalaciones de la corporación Rising Spirit Technologies, donde el Dr. Emil Harding lidera un proyecto secreto para resucitar soldados caídos utilizando nanotecnología avanzada. Cuando Bay despierta, descubre que ha perdido todos sus recuerdos anteriores, pero a cambio posee habilidades sobrehumanas. Su torrente sanguíneo está repleto de nanobits que curan instantáneamente cualquier herida, le otorgan fuerza descomunal y le permiten conectarse a sistemas digitales. En este punto,
resulta imposible no recordar la consagración de Vin Diesel en la saga Rápido y Furioso, donde la testosterona, la acción física y la resistencia sobrehumana son marcas registradas del actor, aunque aquí su interpretación se inclina más hacia el tono robótico de su recordado personaje en El Gigante de Hierro, combinado con la melancolía trágica del clásico ochentero Robocop. Impulsado por fragmentos de memoria que comienzan a regresar, Ray escapa de las instalaciones decidido a vengar el asesinato de su esposa. Localiza a Martin Axe en un bar y lo elimina, pero pronto descubre una verdad perturbadora. Sus recuerdos son falsos, meras construcciones implantadas por Buzz en Spirit Technologies para manipularlo y utilizarlo como un arma de eliminación perfecta contra los enemigos corporativos de Harding. Cada vez que Ray cumple una misión, su memoria es borrada y reprogramada con un nuevo objetivo. Despojado de su ilusoria venganza, Ray encuentra un aliado inesperado en Kate, una joven soldado que también depende de la tecnología de Harding para respirar, y en Wilfred Wiggins, un brillante hacker interpretado con un toque de humor cínico por Guy Pearce, cuyo rostro y trayectoria recuerdan a tantos villanos carismáticos del cine de espionaje británico. Wiggins ayuda a Ray a desactivar el control mental de la corporación, liberándolo del bucle en el que lo mantenían atrapado. En el enfrentamiento final, Harding intenta recuperar el control de su creación utilizando una versión mejorada de los nanobits. La batalla se desarrolla en los pasillos y el tejado de las oficinas corporativas, donde los efectos visuales demuestran una clara inspiración en la estética cyberpunk de Matrix y en la fluidez cinética de los cómics de Valiant, editorial de donde proviene el personaje original creado por Kevin Van Hook y Don Perlin. Con la ayuda de Kate y Wiggins, Ray logra derrotar a su creador destruyendo los nanobits centrales de Harding. Lejos de buscar la destrucción del sistema, el final muestra a un Ray Garrison renovado, que ya no es el peón ciego de una corporación ni el esposo consumido por el dolor, sino un protector consciente de su propia identidad, conduciendo hacia el horizonte junto a sus nuevos aliados en un cierre típicamente hollywoodense que deja la puerta abierta a futuras misiones. La travesía de este soldado modificado por la ciencia va mucho más allá de una simple cacería de venganza. En las profundidades de su conciencia artificial, la tragedia humana sigue latiendo con una fuerza inusitada. Vin Diesel logra transmitir esa dualidad entre el monstruo metálico y el hombre herido, un eco de sus mejores momentos dramáticos donde la mirada pesa tanto como los puños. Las escenas de acción no son meros despliegues de efectos digitales sino coreografías de dolor y renacimiento, donde cada disparo y cada regeneración celular recuerdan el costo físico de jugar a ser dioses. La química con Eiza González en el papel de Kate aporta una capa de vulnerabilidad y empatía muy necesaria en un entorno frío y clínico. Ella misma carga con sus propias cadenas, prisionera de un respirador tecnológico que la ata a la misma corporación que busca destruir. Juntos, forman una extraña familia de marginados posthumanos que intentan recuperar algo parecido a un alma en medio de circuitos y algoritmos de control mental. El personaje de Guy Pearce, con su desparpajo y su aire de genio informático incomprendido, aligera la tensión constante con diálogos llenos de ironía que humanizan el caos. Al final, lo que queda en la memoria del espectador no es solo el despliegue de pirotecnia y destrucción de edificios, sino la dolorosa aceptación de que incluso cuando el cuerpo es reconstruido desde cero con nanobits indestructibles, las cicatrices verdaderas son aquellas que ninguna tecnología puede borrar. El peso de la culpa y la sombra del pasado persiguen a Ray Garrison en cada kilómetro que recorre tras su liberación definitiva. La carretera se convierte en el único testigo de su redención, un camino polvoriento donde el rugido del motor contrasta con el silencio abrumador de su mente reconstruida. Lejos de encontrar la paz, el protagonista debe aprender a convivir con la certeza de que su propia existencia es una mentira conveniente, un producto de laboratorio diseñado para matar sin piedad. Eiza González, con su característico temple interpretativo que ya había demostrado en producciones de alto voltaje como Baby Driver, dota a Kate de una elegancia letal y una profunda melancolía. Cada bocanada de aire que su respirador artificial le permite tomar es un recordatorio constante de su propia fragilidad, un contraste fascinante frente a la aparente invulnerabilidad de Ray. Guy Pearce, por su parte, consolida su maestría en el arte de encarnar mentes brillantes pero moralmente ambiguas, aportando esa chispa de ingenio cínico que evita que la historia se hunda en su propia seriedad. La música, los juegos de luces y sombras en las instalaciones subterráneas y la constante tensión entre lo humano y lo artificial tejen una atmósfera asfixiante que atrapa al espectador desde el primer fotograma. Así,
La travesía de estos personajes se transforma en una reflexión sobre la identidad en la era digital, donde la verdadera victoria no radica en destruir al enemigo que los creó, sino en tener el valor de decidir quiénes quieren ser cuando ya no quedan reglas ni amos a quienes obedecer. La brisa que recibe a Garrison al final del trayecto no borra el eco de los laboratorios donde su humanidad fue fraccionada y vendida al mejor postor. En su mirada se percibe el peso de un universo donde la carne y el acero conviven en una eterna y silenciosa batalla. La figura de Sam Heughan o de otros villanos corporativos que pululan en este tipo de producciones queda pequeña frente a la fría y calculadora megalomanía del Dr. Harding, interpretado con una rigidez casi quirúrgica que acentúa la deshumanización de la ciencia sin límites. Las secuencias donde los nanobits reparan cada fibra muscular de B no son solo un alarde de postproducción, sino una metáfora visual del dolor constante, de un cuerpo que se niega a morir a pesar de que su alma ya ha cruzado demasiados infiernos. La complicidad que nace entre Ray y el personaje de Gakios evoluciona desde la desconfianza inicial hasta una extraña cofradía de proscritos, donde el humor ácido funciona como el único escudo posible frente a la locura tecnológica que los rodea. Eiza González, con esa mezcla de fiereza y contención que define sus mejores papeles, refuerza la idea de que la verdadera resistencia no se libra con armas de fuego, sino con la voluntad férrea de proteger lo poco que queda de humanidad en un mundo mecanizado. La carretera que se extiende más allá del horizonte se convierte así en un territorio virgen, un espacio donde estos seres moldeados por la manipulación genética y el espionaje industrial pueden finalmente empezar a escribir su propia historia, lejos de las pantallas de monitoreo y de las órdenes codificadas que alguna vez dictaron cada uno de sus latidos artificiales. El eco metálico de los laboratorios y el zumbido constante de los servidores centrales quedan atrás, pero la sombra de la corporación Rising Spirit Technologies sigue proyectándose sobre cada kilómetro que estos héroes accidentales dejan a sus espaldas. Ray Garrison experimenta la extraña sensación de ser un espectador de su propia vida, un fantasma de carne y nanotecnología que intenta recomponer los fragmentos dispersos de una memoria que ya no le pertenece del todo. Cada parpadeo del protagonista evoca la tragedia silenciosa de un hombre al que le robaron el pasado para convertirlo en una herramienta de muerte. La presencia de KT, interpretada por una Eiza González que equilibra con maestría la fuerza física y la vulnerabilidad emocional, aporta un ancla de cordura en medio del delirio tecnológico. Sus miradas cómplices con Ren no necesitan palabras, son el reconocimiento mutuo de dos almas rotas que encontraron en la rebelión la única forma de dignidad posible. Mientras tanto, Wilfred Wiggins se convierte en el epicentro de la resistencia intelectual, un antihéroe informático cuya agudeza mental desarma la fría lógica de los despachos corporativos y demuestra que la rebeldía a veces tiene forma de chiste cínico y de código pirateado. La travesía por las carreteras polvorientas del sur se transforma en un manifiesto sobre la libertad individual frente a la tiranía del progreso deshumanizado. Al final del recorrido, la promesa de un nuevo amanecer no borra las cicatrices del pasado, sino que las convierte en el recordatorio permanente de que la humanidad, incluso cuando es fragmentada y reconstruida a nivel celular, siempre encuentra la manera de reclamar su propio destino. La transformación de Garrison trasciende los límites del cine de acción convencional para adentrarse en los terrenos de la tragedia moderna, donde el titanio y la sangre comparten un mismo latido. La forma en que Ben Diesel modula su habitual presencia imponente revela una vulnerabilidad inesperada, haciendo que cada silencio y cada mirada perdida pesen tanto como los combates cuerpo a cuerpo. Esa armadura invisible de nanotecnología que corre por sus venas no es solo un recurso visual impresionante, sino una condena perpetua que le impide olvidar el dolor de la pérdida. Junto a él, Eiza González esculpe un personaje inolvidable a través de gestos mínimos, donde cada respiración asistida transmite la angustia de una existencia atada por cables y deudas impagables con la ciencia. La complicidad que surge entre ambos se consolida en las pausas del camino, cuando la adrenalina de la huida da paso al vacío existencial y a la constatación de que ya no pertenecen a ningún bando. La figura de Wilfred Wiggins, interpretado con un encantoso carrón por Guy Pearce, actúa como el contrapeso perfecto para evitar que la atmósfera se ahogue en su propia solemnidad, inyectando dosis de humor cínico que recuerdan la mejor tradición de los thrillers de espionaje. Las carreteras infinitas que se pierden en el horizonte simbolizan algo más que una simple huida hacia adelante. Representan la ardua reconstrucción de una identidad robada, el proceso doloroso de aceptar que, aunque el cuerpo haya sido diseñado para obedecer órdenes ciegas, el libre albedrío es el único territorio que la tecnología jamás podrá conquistar por completo.
El horizonte se abre paso entre nubes polvorientas mientras el motor ruge con la intensidad de un corazón que se niega a detenerse. En este tramo final del viaje, la inmensidad del paisaje contrasta con la claustrofobia mental que ha perseguido a Ray Garrison desde el instante mismo de su resurrección. Cada kilómetro recorrido es una victoria sobre los algoritmos de control que intentaron dictar sus pensamientos y apagar su voluntad. Eiza González, con su porte firme y su mirada cargada de una profunda empatía, encarna a la perfección el espíritu de resistencia que sostiene al grupo, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de proteger a los demás a pesar de las propias limitaciones físicas. Wilfred Wiggins observa el retrovisor con una mezcla de alivio y recelo, sabiendo muy bien que los tentáculos de una corporación tan poderosa jamás se detienen por completo, aunque por ahora la victoria pertenezca a los marginados. La conjunción de estos tres personajes encapsula la esencia de una lucha contemporánea donde la tecnología amenaza con devorar la esencia humana, pero donde la lealtad y el deseo genuino de libertad logran abrir una rendija de esperanza. La película cierra su ciclo no con fuegos artificiales, sino con la quietud tensa de quienes saben que la verdadera prueba comienza ahora, cuando ya no hay pantallas que los vigilen ni directrices que los guíen, quedando únicamente el vasto camino por delante y la responsabilidad absoluta de construir un futuro propio sobre los cimientos de sus propias cenizas. El polvo del camino se adhiere lentamente a la carrocería del automóvil mientras la luz del atardecer tiñe el cielo de tonos anaranjados y violáceos, marcando el fin de una jornada donde la supervivencia ha sido la única ley. Ray Garrison ajusta sus manos al volante con una firmeza mecánica, sintiendo el leve cosquilleo de los nanobits que aún fluyen por su torrente sanguíneo, recordándole constantemente que su cuerpo ya no pertenece enteramente al mundo natural. A su lado, Eiza González mantiene la vista fija en el horizonte, con esa quietud tensa que delata la constante vigilancia sobre su propio pecho, donde el respirador artificial sigue cumpliendo su silenciosa labor. En el asiento trasero, Kakiers relaja los hombros tras horas de tensión digital, jugueteando con un pequeño dispositivo de almacenamiento que contiene todos los secretos robados a la corporación, un seguro de vida tan frágil como peligroso. La atmósfera dentro del vehículo está cargada de un entendimiento tácito, un pacto no verbal entre tres almas que han tocado fondo en los laboratorios de la manipulación genética y que ahora buscan, entre ruinas de metal y promesas rotas, una definición propia de la libertad. La carretera se extiende infinita y solitaria, convirtiéndose en el refugio temporal de aquellos que no tienen un hogar al cual regresar, pero que poseen el valor inquebrantable de decidir cada nuevo paso que darán en la penumbra. El sonido monocorde del motor se convierte en el único hilo conductor que une el pasado trágico con un futuro todavía por escribir. La noche comienza a ganar terreno sobre el asfalto, proyectando sombras alargadas que parecen acechar desde los arcenes, recordándoles que el peligro nunca duerme del todo en el mundo que han dejado atrás. Ray Garrison respira hondo, un acto puramente reflejo pero cargado de significado, mientras asimila que la venganza consumada no ha devuelto la vida a su esposa, pero al menos le ha regalado la conciencia de su propia existencia. Eiza González transmite con maestría contenida esa fatiga crónica que va más allá de lo físico, una cicatriz invisible que atraviesa la mente y que convierte cada respiro en un pequeño triunfo cotidiano frente a la obsolescencia programada. Kakiers, con una mueca irónica que apenas se dibuja en la penumbra del habitáculo, rompe el silencio con un comentario cínico sobre la fragilidad de los imperios tecnológicos, demostrando que el intelecto y el humor siguen siendo las mejores armas contra la locura corporativa. La complicidad entre estos tres náufragos del progreso se consolida sin necesidad de grandes discursos, fundados en la certeza absoluta de que se tienen los unos a los otros para enfrentar lo que sea que aguarda al final de la ruta. Las luces del coche perforan la oscuridad de la noche, un haz brillante que simboliza la frágil pero incansable voluntad de unos seres modificados que se niegan a ser simples piezas de repuesto en el engranaje de la ambición humana. Las estrellas comienzan a parpadear en la bóveda celeste, ajenas por completo al drama de carne y titanio que transcurre en el interior del vehículo en movimiento. Ray Garrison mantiene la mirada fija en la carretera, un haz de luz artificial guiando sus pasos en medio de la nada, mientras los recuerdos fragmentados de una vida arrebatada flotan como espectros silenciosos en el fondo de su mente. La presencia de Eiza González a su lado aporta una calma sobria, un recordatorio constante de que la supervivencia no es solo una cuestión de resistencia biológica, sino de fortaleza emocional frente al vacío que dejan las ilusiones perdidas. Atrás han quedado los pasillos estériles,
las pantallas de monitoreo constante y la fría tiranía de un creador que creía tener derecho a jugar a ser Dios. Guy Pearce, acurrucado en su asiento, deja escapar un suspiro de agotamiento mental, consciente de que los datos que lleva consigo son tanto su mayor protección como su sentencia de muerte si alguna agencia decide cazarlos. La noche avanza silenciosa, mecida por el compás rítmico de los neumáticos sobre el asfalto, y en ese silencio prolongado se gesta la verdadera transformación de estos antihéroes. Ya no son las marionetas mutiladas de un experimento secreto, sino los arquitectos de su propio destino, dispuestos a enfrentar lo desconocido con las manos callosas, los corazones reparados y la firme convicción de que la libertad, por más frágil y efímera que sea, siempre valdrá la pena. El amanecer empieza a teñir el cielo con una claridad difusa y fría, anunciando un nuevo día que no trae respuestas garantizadas, sino la inmensa responsabilidad de seguir avanzando. Ray Garrison aprieta el volante con una fuerza contenida, sintiendo como la luz del sol matutino se refleja en el parabrisas como un recordatorio de que todavía respiran, de que la sangre y la nanotecnología han logrado forjar una tregua improbable. A su lado, Eiza González observa cómo el paisaje recupera sus colores naturales, con esa mezcla de cansancio y dignidad intacta que define a los supervivientes de batallas invisibles. Sus dedos rozan con precaución el dispositivo que regula su respiración, un gesto automático que encierra la vulnerabilidad de un cuerpo sostenido por el artificio médico, pero también la indomable voluntad de vivir bajo sus propios términos. En la parte trasera, Guy Pearce se acomoda el cuello de la chaqueta, desperezándose con la misma ironía de siempre, dispuesto a bromear sobre el inminente desayuno en cualquier gasolinera olvidada en medio de ninguna parte. La carretera se extiende interminable ante ellos, sin más destino fijado que el de mantenerse unidos frente a las sombras que puedan acechar en el próximo cruce. Ya no buscan la aprobación de ningún sistema ni la validación de un pasado que les fue arrebatado a golpe de bisturí y código binario, ahora caminan, o más bien conducen, hacia la construcción de una identidad propia, conscientes de que la verdadera victoria reside en la libertad de elegir cada nuevo amanecer sin que nadie tire de los hilos. El aroma a café quemado y asfalto caliente impregna el aire cuando la camioneta finalmente se detiene junto a los surtidores oxidados de una estación de servicio perdida en la inmensidad de la ruta. El letrero parpadeante, con sus luces zumbando en un tono amarillo enfermizo, parece sacado de otra época, un refugio anónimo en medio de la nada donde el tiempo se detiene por unos instantes. Ray Garrison desciende del vehículo con movimientos calculados, sintiendo el crujir imperceptible de sus articulaciones reforzadas al entrar en contacto con la grava suelta. Cada paso es un recordatorio físico de su naturaleza híbrida, pero esta vez el dolor no viene acompañado de órdenes codificadas ni de descargas eléctricas destinadas a reiniciar su sistema, es simplemente el peso de su propia historia. Al estirar las piernas, observa el horizonte desértico que se extiende más allá de los límites de la carretera, un vasto manto de tierra y matorrales que se funde con el cielo limpio de la mañana. Eiza González baja del lado del copiloto con una elegancia felina, aunque la sutil tensión en sus hombros delata el esfuerzo constante que requiere mantenerse en pie. Con una mano, ajusta discretamente el panel de control de su respirador, buscando el ritmo exacto que permita a sus pulmones asimilar el aire seco del desierto sin flaquear. A pesar de la palidez que asoma en su rostro, sus ojos oscuros brillan con una claridad feroz, un destello de pura determinación que desarma cualquier atisbo de lástima. Para ella, cada inhalación es una pequeña victoria cotidiana, un acto de rebeldía pura contra la obsolescencia programada que la corporación intentó imponerle. Mientras se dirigen hacia la diminuta tienda de la estación, intercambian una mirada cómplice con Ray, un entendimiento silencioso forjado en el fuego cruzado, en los pasillos estériles de los laboratorios y en la certeza de que ya no necesitan palabras para saber lo que el otro está pensando. Guy Pearce emerge del asiento trasero estirando los brazos con una mueca de fastidio, sacudiéndose el polvo invisible de la solapa con la meticulosidad de alguien que jamás imaginó terminar durmiendo en el suelo de un coche en plena huida. Con una sonrisa torcida que mezcla el cinismo y el alivio, echa un vistazo al panorama desolador antes de proponer, con su característico tono socarrón, la búsqueda de provisiones que sepan a algo más que a raciones de emergencia. Su presencia, ligera y desprovista de la rigidez de los altos ejecutivos que solía imitar o servir, actúa como un bálsamo para la tensión acumulada durante la noche. Al cruzar la puerta tintineante del establecimiento, el tintineo de la campanilla metálica quiebra el silencio monótono del desierto, inaugurando una breve tregua donde por fin pueden respirar sin la sombra de los monitores respiratorios o el acoso de los comandos armados.
En ese diminuto oasis de civilización decadente, entre estantes polvorientos y latas de conservas, estos tres marginados posthumanos comprenden que la verdadera redención no se encuentra al final de una venganza cumplida, sino en los pequeños detalles cotidianos de una libertad que finalmente les pertenece por entero. El tintineo de la campanilla al abrir la puerta de la tienda parece resonar con una estridencia innecesaria en el silencio absoluto del desierto. Dentro, el local huele a mezcla de aceite de motor, caramelos rancios y café de máquina recalentado. Un dependiente hastiado, con la mirada fija en una pequeña televisión de tubo que parpadea detrás del mostrador con noticias irrelevantes, apenas alza la vista cuando los tres forasteros cruzan el umbral. Para él, son solo otros viajeros polvorientos de la Ruta 66 o de cualquier otra carretera secundaria. Jamás imaginaría que bajo las chaquetas desgastadas y la fatiga evidente se esconde tecnología punta capaz de derribar gobiernos corporativos. Ray camina con paso firme pero pausado, manteniendo las manos en los bolsillos para ocultar el temblor casi imperceptible que a veces agita sus dedos cuando los nanobits intentan reconfigurar tejido que ya no existe. Sus ojos recorren los pasillos con la hipervigilancia de un soldado entrenado para detectar amenazas en cada sombra, evaluando las salidas, las cámaras de seguridad, afortunadamente analógicas y cubiertas de telarañas, y la distancia hasta el mostrador. Sin embargo, conforme el aroma del café recién hecho llega a sus fosas nasales, una extraña sensación de normalidad lo envuelve, recordándole lo que era ser un simple ser humano antes de que la muerte y la ciencia lo convirtieran en un lienzo en blanco. Asa se detiene frente a una nevera expositora de puertas empañadas, apoyando una mano en el frío metal mientras recupera el aliento. A través del cristal ve su propio reflejo difuminado, una mujer hermosa pero endurecida por el sufrimiento, con el rostro pálido y la sombra de la fatiga oscureciéndole la mirada. Toma una botella de agua fresca y presiona el envase contra su cuello para calmar la fiebre sorda que a veces provoca la fricción de su respirador interno. No hay autocompasión en sus gestos, solo una fría y estoica aceptación de su condición. Cuando ve se le acerca en silencio y le extiende una barra energizante con un gesto protector, ella le devuelve una sonrisa tenue, un destello de complicidad que humaniza el frío metal que ambos llevan dentro. Mientras tanto, Kakir se ha dirigido directo al viejo mostrador, donde el dependiente lo mira con desconfianza debido a su ropa arrugada y su aire de dandy caído en desgracia. Con una soltura pasmosa y una sonrisa cínica que desarma cualquier intento de hostilidad, Guy saca unos cuantos billetes ajados de su bolsillo y los desliza sobre la formica manchada. No solo compra café y provisiones. Aprovecha para echar un vistazo rápido al periódico local y comprobar si hay menciones sobre el accidente industrial en las instalaciones de Rising Spirit. Al confirmar que la corporación ha optado por el silencio absoluto y el encubrimiento, deja escapar un suspiro de genuino alivio. Parece que nuestros queridos amigos prefieren mantener los trapos sucios en casa, murmura Guy al unirse a sus compañeros en uno de los rincones del establecimiento, donde una mesa de formica cojea sobre el suelo de linóleo desgastado. Al sentarse, los tres comparten un momento de tregua casi irreal. Las tazas de café humean frente a ellos, proyectando volutas de vapor que se disipan en el aire cargado del local. Afuera, el sol del desierto continúa ascendiendo, bañando la carretera infinita en una luz dorada e implacable. Ya no hay denes que cumplir, ni pantallas parpadeando con códigos de activación, ni directrices de eliminación grabadas en el subconsciente. En ese instante fugaz, bebiendo un café amargo en una gasolinera olvidada por Dios, Ray Garrison, Kate y el astuto hacker comprenden que la libertad no es un destino al que se llega, sino el peso del volante entre las manos y el valor de decidir el siguiente kilómetro a ciegas. La adaptación cinematográfica de Bloodshot estrenada en 2020 representa un esfuerzo interesante por llevar el universo de Valiant Comics a la gran pantalla, apoyándose en la figura de Vin Diesel para encarnar a un antihéroe mecánico y vengativo. Vin Diesel, cuya trayectoria ha estado marcada por franquicias de gran intensidad física como Rápido y Furioso y Riddick, aporta aquí una presencia escénica imponente que recuerda a sus papeles de hombre de acción taciturno, aunque el guión limita en ocasiones la profundidad emocional que actores de mayor registro dramático podrían haber explorado. La película funciona esencialmente como un vehículo de lucimiento para su protagonista, canalizando esa energía de tipo duro que lo catapultó a la fama mundial, inspirada en iconos del cine de los años 80 como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, pero actualizada con efectos visuales modernos y nanotecnología. Desde una perspectiva narrativa, la trama sigue los pasos de Ray Garrison,
Un soldado caído en combate y resucitado por la corporación Rising Spirit Technologies mediante la introducción de millones de nanobots en su torrente sanguíneo. Este punto de partida argumental bebe directamente de referencias clásicas de la ciencia ficción como Robocop y Terminator, donde la línea entre la humanidad y la máquina se difumina peligrosamente. La dirección de Dave Wilson, conocido por su trabajo previo en el ámbito de los efectos visuales y los videojuegos, se siente en cada secuencia de acción, priorizando el espectáculo visual, las coreografías de combate cuerpo a cuerpo y una estética industrial que a menudo eclipsa el desarrollo de los personajes secundarios. El antagonista, interpretado por Guy Pearce, aporta un contrapunto calculador y corporativo a la furia desenfrenada de Diesel. Pearce, un actor versátil cuya carrera abarca desde dramas independientes como Memento hasta grandes producciones de estudios, logra dotar a su científico loco de una fachada de respetabilidad que oculta intenciones manipuladoras. Sin embargo, el principal desafío de la película radica en su estructura previsible, donde el giro argumental sobre la percepción de la realidad del protagonista se adivina demasiado pronto para el espectador habituado al cine de género. Los guionistas Eric Heiserer y Jeff Wadlow intentan inyectar temas sobre el libre albedrío y la identidad en la era digital, pero la urgencia por avanzar hacia la siguiente gran explosión suele relegar estas reflexiones a un segundo plano. En el plano visual, Bloodshot destaca por su uso del color y el contraste, especialmente en las secuencias donde la nanotecnología repara el cuerpo de Ray, mostrando un despliegue de efectos especiales que costaron decenas de millones de dólares. La película carga con la ambición de iniciar un universo cinematográfico basado en los cómics de Valiant, una jugada comercial que reflejaba la fiebre por las franquicias interconectadas que dominó Hollywood durante la última década. A pesar de que la pandemia global afectó fuertemente su recorrido comercial en cines, la cinta encontró una segunda vida en el mercado doméstico y las plataformas de streaming. En conclusion, Bloodshot se posiciona como un pasatiempo competente que cumple con las expectativas de los amantes de la acción pura, beneficiándose del carisma de su estrella principal y de una factura técnica solvente, aunque sin alcanzar la trascendencia de las obras maestras del género que toma como inspiración. Profundizando en la dinámica interna de la producción, el impacto emocional del relato descansa casi por completo sobre los hombros de Eiza González, quien interpreta a Kate, una veterana militar modificada cibernéticamente que sirve como ancla moral para el protagonista. González, cuya progresiva consolidación en Hollywood ha estado definida por la necesidad de trascender papeles estereotipados y ganarse el respeto en la industria de la acción tras destacar en Baby Driver, aporta una vulnerabilidad contenida que contrasta fuertemente con la contundencia física de Vin Diesel. Su personaje lucha constantemente contra la disonancia de saberse un arma corporativa, y es justamente en las sutiles expresiones de frustración de la actriz donde el filme encuentra sus momentos más genuinos de humanidad, recordando al espectador que debajo de las mejoras sintéticas y los circuitos todavía late un sufrimiento profundamente real. Por otro lado, la química entre el elenco principal se ve beneficiada por el dinamismo que aportan actores secundarios como Sam Heughan, cuyo paso por la exitosa serie Outlander le otorgó una base de seguidores devotos y una notable solvencia para las secuencias de combate táctico. Egan encarna a un soldado con implantes cibernéticos rivales, desatando una rivalidad en pantalla que rinde homenaje a los clásicos enfrentamientos de la ciencia ficción noventera, donde los antagonistas musculosos y tecnológicamente superiores ponían al límite la resistencia del héroe. No obstante, la película a menudo desaprovecha el talento físico de su reparto secundario debido a un montaje excesivamente acelerado en los momentos clímax, un recurso de dirección que prioriza el impacto visual inmediato sobre la claridad geográfica de las peleas, restando peso dramático a los duelos decisivos. El trasfondo musical compuesto por Steve Jablonsky termina por redondear la atmósfera opresiva y tecnológica que impregna cada fotograma. Jablonsky, reconocido por su monumental labor sonora en la saga de Transformers y en la película Endgame, inyecta al universo de Bloodshot una mezcla pesada de sintetizadores oscuros y percusiones metálicas que intensifican la sensación de persecución y paranoia que vive el protagonista. Esta banda sonora no solo acompaña las explosiones y los tiroteos, sino que funciona como un recordatorio constante del estado mental alterado de Ray Garrison, cuyos recuerdos son manipulados informáticamente de manera sistemática. De este modo, la película logra construir una experiencia sensorial envolvente, donde la música y la cinematografía operan en perfecta sintonía para enmascarar las limitaciones de un libreto que, aunque formulaico, logra entretener y dejar una huella perdurable en la memoria de los aficionados al cine de superhéroes menos convencional.
Examinando con mayor detenimiento el arco de transformación del protagonista, la interpretación de Vin Diesel se nutre de una melancolía sobria que, aunque contenida por los requerimientos del cine de bloques comerciales, evoca los momentos más vulnerables de su recordada participación en Riddick o incluso la carga emocional de sus primeros años en la industria independiente. El sufrimiento de perder a su esposa en la ficción se convierte en el motor psíquico que justifica la ceguera inicial del personaje, un dolor tan visceral que los propios ingenieros de la corporación logran manipular a nivel neuronal para convertirlo en un ciclo infinito de venganza programada. Esta condición de marioneta biológica plantea un dilema existencial fascinante que, a pesar de quedar relegado en ocasiones frente al despliegue de pirotecnia, permite al espectador conectar con la desesperación silenciosa de un hombre que ha perdido no solo su vida, sino también la propiedad sobre sus propios pensamientos y recuerdos. La dirección de arte y el diseño de producción complementan esta atmósfera de claustrofobia tecnológica mediante el uso de espacios limpios, clínicos y excesivamente iluminados por luces de neón azulado y blanco estéril, contrastando deliberadamente con la suciedad y el polvo de las secuencias de combate en escenarios abiertos. Este contraste visual refleja la lucha constante entre el orden corporativo que intenta imponer Buzz en Spirit Technologies y el caos orgánico que representa la rebelión final de Rey. Los detalles mecánicos en la piel del protagonista cuando los nanobots reconstruyen sus tejidos dan fe de un trabajo de efectos especiales prácticos y digitales muy cuidado, que busca emular la tangibilidad de los clásicos del cine fantástico de finales del milenio pasado, alejándose de la estética excesivamente plástica que a menudo plaga las adaptaciones modernas de historietas. En última instancia, la película consolida su propuesta como un ejercicio de entretenimiento honesto que, sin renunciar a sus limitaciones narrativas, ofrece un festín visual impulsado por el compromiso físico de su reparto principal y una ejecución técnica notable. La combinación entre la presencia marmórea de Vin Diesel, la empatía contenida que transmite Eiza González y la solvencia antagónica de Guy Pearce teje una red de tensión que sostiene el interés del público de principio a fin. Bloodshot se alza así como un recordatorio de que el cine de acción palomitero mantiene vigencia cuando logra dotar a sus armazones digitales de un corazón cinematográfico reconocible, dejando abiertas las puertas a un universo de Valiant que, pese a sus tropiezos comerciales iniciales, conserva un potencial inexplorado en la gran pantalla. Adentrándonos en los recovecos más oscuros de la producción, la película también plantea una lectura subyacente sobre la pérdida de la autonomía personal en un mundo hiperconectado, donde la tecnología no solo repara la carne sino que también secuestra la voluntad. Las secuencias donde los científicos manipulan la memoria de Ray Garrison mediante simulaciones repetitivas funcionan como una métrica de la paranoia moderna, reflejando el temor colectivo a que nuestras propias experiencias y recuerdos sean fabricados por intereses corporativos invisibles. Esta dimensión psicológica, aunque abordada desde los códigos del cine comercial de entretenimiento, eleva ligeramente el tono de la propuesta, distanciándola de los típicos relatos de venganza lineal y otorgándole una capa de profundidad que los seguidores del género fantástico suelen valorar positivamente en las adaptaciones de novelas gráficas menos convencionales. El trabajo de iluminación y fotografía, a cargo de Jack Haufrek, colaborador habitual en producciones de gran envergadura física, aprovecha cada recurso disponible para acentuar la sensación de encierro mental que padece el protagonista. Las sombras alargadas en los pasillos de la base militar y los destellos fríos de los laboratorios crean una textura visual casi palpable, donde el sufrimiento de Ray se refleja en la propia aridez del entorno corporativo. Cada cicatriz digital y cada reparación celular mostrada en primer plano reafirman el costo físico y emocional de la inmortalidad artificial, recordando al espectador que el precio de ser una máquina perfecta es la pérdida paulatina de aquello que nos hace humanos. De este modo, el filme cierra su ciclo ofreciendo no solo un espectáculo pirotécnico de gran factura, sino también un melancólico retrato sobre la búsqueda de la identidad en un panorama dominado por la manipulación digital y el poder sin rostro de las grandes corporaciones. Profundizando en las repercusiones a largo plazo que esta clase de adaptaciones generan en la industria. El caso de Bloodshot refleja la constante búsqueda de Hollywood por diversificar las fuentes intelectuales más allá de los conglomerados tradicionales de superhéroes. La apuesta por el universo de Valiant Comics demostró que existe un apetito latente por historias de tono más oscuro, donde los protagonistas no encajan en el molde luminoso del salvador altruista, sino que operan en los grises de la moralidad y la violencia justiciera. A través de la mezcla de testosterona ochentera y la paranoia digital contemporánea, el filme logra consolidar un nicho fiel que valora la honestidad de su propuesta,
apostando por el entretenimiento directo sin las pretensiones intelectuales que a veces ahogan a las grandes franquicias actuales. El legado de esta cinta se sostiene así en su capacidad para ofrecer un producto solvente que rinde homenaje a los pilares del cine de acción clásico, actualizándolos con las herramientas tecnológicas del siglo XXI. La labor conjunta de su director, equipo técnico y un elenco entregado a la fisicalidad del relato demuestra que, incluso dentro de las fórmulas más comerciales, es posible inyectar destellos de genuina melancolía y tensión dramática. Al final del recorrido, las cicatrices nanotecnológicas de Wes Anderson quedan grabadas en la memoria del espectador como el testimonio de un esfuerzo cinematográfico que, con aciertos y tropiezos, supo encontrar su propia identidad en el vasto y complejo panorama de las adaptaciones de novelas gráficas. Analizando el impacto definitivo que deja esta propuesta en el imaginario colectivo de los aficionados al cine de género, la película trasciende su propia naturaleza de producto comercial para convertirse en un síntoma de la época en que fue concebida. La figura de Wes Anderson, atrapado en un bucle eterno de memorias artificiales y resurrecciones mecánicas, sirve como una metáfora involuntaria pero poderosa sobre la alienación del ser humano contemporáneo, reducido muchas veces a un simple engranaje dentro de una maquinaria invisible y corporativa. Esa sensación de desorientación existencial, magnificada por los tonos fríos de la fotografía y la contundencia de la banda sonora, dota al conjunto de una densidad atmosférica que perdura mucho después de que las luces de la sala se apagan y los títulos de crédito comienzan a correr en la pantalla. Observando la forma en que la película dialoga con las expectativas del público actual, resulta evidente que su mayor virtud reside en la sinceridad con la que abraza sus propias reglas, renunciando a pretensiones intelectuales vacías para concentrarse en ofrecer un espectáculo visceral y honesto. Vin Diesel logra inyectar en su personaje una dignidad silenciosa, un dolor que traspasa la armadura de nanobots y conecta de manera genuina con quienes buscan en el cine de acción algo más que simples coreografías de combate. Esa vulnerabilidad subyacente, complementada por la atmósfera opresiva y el pulso firme de su dirección técnica, consolida al largometraje como una pieza singular dentro del panorama de las adaptaciones comiqueras, dejando una huella perdurable en la memoria de los entusiastas del género fantástico y recordando que el verdadero corazón de estas historias siempre reside en la lucha desesperada por recuperar la propia humanidad frente a la tiranía de la tecnología. Reflexionando sobre el recorrido completo de la propuesta y su permanencia en la memoria de los aficionados al cine de entretenimiento, la película consolida un espacio propio donde la testosterona del cine clásico de los años 80 se fusiona de manera fluida con las ansiedades tecnológicas del nuevo milenio. La travesía de Wes Anderson, desde la oscuridad de la muerte simulada hasta la dolorosa toma de conciencia de su propia autonomía arrebatada, deja una impresión duradera gracias al compromiso físico de su protagonista y a una ejecución técnica que nunca pierde de vista el pulso humano en medio del espectáculo digital. De este modo, la cinta trasciende su condición de simple adaptación comiquera para convertirse en un recordatorio perdurable de que la verdadera fuerza del género de acción radica en su capacidad para conmover y entretener a partes iguales, dejando una huella indeleble en el panorama contemporáneo del séptimo arte. Desentrañando las últimas capas de esta experiencia cinematográfica, la película se despide dejando una sensación de potencial latente que trasciende la propia pantalla, invitando al espectador a imaginar los innumerables caminos que este universo de héroes fragmentados aún podría recorrer. La combinación de sudor, metal, lágrimas y circuitos resuena como una sinfonía moderna sobre la resistencia del espíritu ante la tiranía del control absoluto, recordándonos que mientras queden historias capaces de explorar el dolor y la redención a través del espectáculo visual, el cine de acción mantendrá intacta su capacidad de asombro. Cerrando este recorrido por los rincones más intensos del metraje, la figura de Wes Anderson permanece como un recordatorio persistente de que la carne puede ser alterada y la memoria puede ser reescrita por algoritmos corporativos, pero el impulso primario de buscar la verdad y proteger lo que se ama siempre encontrará una rendija por donde filtrarse. La película consigue así trascender su propia armadura de efectos visuales para dejar una resonancia emocional auténtica, consolidando un viaje donde la melancolía del soldado caído se funde con la adrenalina pura del mejor cine de género. Sumergiéndose una vez más en la esencia de este universo cinemático, la travesía de los personajes adquiere una dimensión casi mitológica dentro de los parámetros del cine fantástico moderno. Las cicatrices invisibles que portan cada uno de los protagonistas reflejan las heridas de un mundo donde la línea entre la conciencia orgánica y la programación sintética es peligrosamente difusa. Vin Diesel,
con su porte inquebrantable y su mirada cargada de un cansancio existencial que traspasa la pantalla, logra infundir en su papel de soldado reconstruido una dignidad silenciosa que conmueve al espectador más allá de las explosiones y los combates cuerpo a cuerpo. Cada segundo de silencio antes de la tempestad de golpes sirve para recordarnos que debajo de la coraza de nanotecnología late el corazón de un hombre desesperado por recuperar los fragmentos dispersos de su propia historia personal, expandiendo esta compleja red de sensaciones y dilemas morales. El universo de la película se enriquece notablemente al observar cómo los personajes secundarios orbitan alrededor de este dolor central, convirtiendo cada interacción en un duelo de voluntades y lealtades fracturadas. La tensión latente en los laboratorios. Devising Spirit Technologies no solo se alimenta del zumbido constante de los servidores y el parpadeo frío de las pantallas de monitoreo, sino también de la profunda desesperanza que emana de aquellos que han renunciado a su propia humanidad a cambio de una inmortalidad funcional y obediente. En este tenso tablero ajedrecístico, las miradas cómplices pero cargadas de culpa entre los científicos y los soldados modificados revelan una jerarquía de sufrimiento donde nadie es verdaderamente libre. Eiza González, retomando su papel como el ancla emocional de la resistencia, transmite con maestría la angustia silenciosa de quien observa la degradación gradual de su compañero de armas, sabiendo que cada inyección de nanobots y cada reinicio neuronal los aleja un paso más de la salvación que tanto anhelan. Su rostro, iluminado por el resplandor artificial de los terminales de control, refleja una mezcla desgarradora de empatía, impotencia y una furia contenida que amenaza con desbordarse en cualquier momento. Por su parte, la presencia imponente de Gakios como el arquitecto de esta pesadilla corporativa aporta una capa de fría sofisticación que eleva la confrontación ideológica. Pearce no encarna al villano estridente de los estereotipos cinematográficos, sino a un visionario desalmado y pragmático, convencido de que la reconstrucción artificial de la humanidad es el único camino evolutivo viable, justificando cualquier atrocidad en nombre del progreso científico y la seguridad nacional. Su sonrisa calculada y su tono pausado contrastan brutalmente con la violencia visceral y descarnada que caracteriza las respuestas de Ray Garrison, estableciendo un duelo intelectual y físico que mantiene al espectador en vilo mientras los cimientos de la corporación comienzan a tambalearse bajo el peso de la verdad descubierta. Adentrándonos aún más en las entrañas de este enfrentamiento definitivo, el clímax de la cinta se despliega como una sinfonía caótica de metal retorcido, chispas eléctricas y carne sintética que desafía los límites del dolor físico. En este escenario de destrucción controlada, donde los pasillos pulcros de la corporación se transforman rápidamente en catacumbas humeantes de escombros y fuego, la furia de Ray Garrison deja de ser una respuesta programada para convertirse en un acto visceral de libre albedrío. Cada impacto de bala que atraviesa su cuerpo blindado y cada extremidad arrancada que se regenera con un zumbido agudo y antinatural acentúan la crudeza de su calvario, recordándonos el costo inhumano de su falsa invulnerabilidad. En medio de este torbellino de pirotecnia y coreografías milimétricas, la cámara se detiene intencionalmente en los pequeños gestos. El parpadeo vacilante de Vin Diesel que denota el cortocircuito entre sus recuerdos reales y los fabricados por el sistema, la tensión en su mandíbula apretada y la rigidez marmórea de un cuerpo que ya no le pertenece por completo. No hay triunfo absoluto ni celebraciones eufóricas al final de la contienda, sino una resignación melancólica, un silencio sepulcral que impregna el ambiente cuando las pantallas de control se apagan de golpe y el zumbido de los servidores cede ante la quietud de la noche. Es en ese instante de vulnerabilidad postrera donde la película encuentra su verdadera resonancia, dejando al espectador con la certeza de que, incluso cuando la ciencia logra reconstruir cada célula rota, el alma humana herida sigue buscando desesperadamente el camino de regreso a casa. Trascendiendo los créditos finales y la última nota melancólica de la banda sonora, el eco de esta propuesta cinematográfica continúa resonando en el vasto firmamento del cine de acción moderno, dejando una huella indeleble en aquellos espectadores que buscan algo más que un simple desfile de efectos especiales. La historia de Ray Garrison se asienta firmemente en el territorio de los mitos contemporáneos, aquellos donde los héroes ya no portan capas ni escudos relucientes, sino armaduras de nanobots, cicatrices digitales y un alma fracturada que lucha incansablemente por reconectar con su pasado. Este viaje al corazón de la obsolescencia humana y el control corporativo demuestra que el género fantástico posee una capacidad inagotable para reinventarse, utilizando la pirotecnia y la testosterona como vehículos para explorar miedos muy reales, la pérdida de la intimidad mental, la manipulación de la memoria y la deshumanización en la era digital. Así,
la figura del soldado reconstruido se convierte en un emblema perdurable de resistencia, un recordatorio de que, a pesar de los algoritmos más complejos y las tiranías científicas más implacables, la pulsión por recordar, amar y ser libre es una fuerza indomable que ninguna máquina podrá jamás borrar por completo. Empleando la estela que deja este audaz ejercicio cinematográfico en la memoria colectiva, la figura de Bay Garrison se proyecta hacia el futuro como un faro solitario dentro del saturado firmamento de las adaptaciones de novelas gráficas. Su travesía, marcada por el crujido metálico de su propia regeneración y el peso insoportable de una identidad prestada, trasciende la pantalla para instalarse en el terreno de las tragedias modernas. En un panorama dominado por la inmediatez digital y el consumo efímero, esta obra se alza con la solemne dignidad de un clásico instantáneo, recordándonos que el verdadero latido del cine de género no reside en la perfección artificial de sus fotogramas, sino en la cruda, imperfecta y conmovedora lucha del espíritu humano por encontrar su propia verdad entre los escombros del artificio. Profundizando en el sedimento emocional que esta experiencia deja en el espectador, la figura de Bay Garrison se disuelve lentamente en la penumbra de la sala de cine, pero su sombra persiste como un recordatorio punzante de nuestras propias vulnerabilidades en la era digital. La amalgama de carne, acero y recuerdos manufacturados con la que carga este soldado redivivo funciona como un espejo oscuro de una sociedad hiperconectada pero profundamente fragmentada, donde la identidad personal parece desvanecerse entre líneas de código y directrices corporativas. La resonancia de su travesía no se apaga con el encendido de las luces, por el contrario, se extiende hacia un territorio donde el dolor ya no es una simple herramienta narrativa, sino una presencia tangible que impregna cada fotograma. Vin Diesel, con su interpretación contenida y esa fisicidad imponente pero dolorosamente frágil, logra dotar a su personaje de una melancolía atemporal. Sus silencios prolongados frente al horizonte crepuscular, interrumpidos únicamente por el zumbido imperceptible de sus nanobots internos, encapsulan la tragedia de un hombre que ha perdido el derecho a su propio pasado, pero que se aferra con uñas y dientes al derecho de escribir su propio final. Es en esa resistencia terca, en ese pulso constante contra la obsolescencia programada y la tiranía del control absoluto, donde la película encuentra su verdadera dimensión artística. Más allá de los estallidos coreografiados y la pirotecnia visual, el largometraje se consagra como una elegía moderna a la dignidad humana, un recordatorio imborrable de que, mientras queden historias capaces de explorar el dolor de la pérdida y la furia de la redención a través del espectáculo, el cine de género mantendrá intacto su poder visceral para conmover, sacudir y perdurar en el tiempo. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Frame Shift. Si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar un buen me gusta para apoyar nuestro trabajo. Y hoy vamos a hablar sobre la película Bloodshot de 2020. El marine Bay Garrison y su esposa Gina disfrutan de unas vacaciones en Italia cuando son secuestrados por un mercenario llamado Martin Axe. Tras negarse a revelar información clasificada, Axe ejecuta a ambos frente a los ojos de Bay. Lejos de terminar ahí, el cuerpo de Bay es llevado a las instalaciones de la corporación Rising Spirit Technologies, donde el Dr. Emil Harding lidera un proyecto secreto para resucitar soldados caídos utilizando nanotecnología avanzada. Cuando Bay despierta, descubre que ha perdido todos sus recuerdos anteriores, pero a cambio posee habilidades sobrehumanas. Su torrente sanguíneo está repleto de nanobits que curan instantáneamente cualquier herida, le otorgan fuerza descomunal y le permiten conectarse a sistemas digitales. En este punto, resulta imposible no recordar la consagración de Vin Diesel en la saga Rápido y Furioso, donde la testosterona, la acción física y la resistencia sobrehumana son marcas registradas del actor, aunque aquí su interpretación se inclina más hacia el tono robótico de su recordado personaje en El Gigante de Hierro, combinado con la melancolía trágica del clásico ochentero Robocop. Impulsado por fragmentos de memoria que comienzan a regresar, Ray escapa de las instalaciones decidido a vengar el asesinato de su esposa. Localiza a Martin Axe en un bar y lo elimina, pero pronto descubre una verdad perturbadora. Sus recuerdos son falsos, meras construcciones implantadas por Rising Spirit Technologies para manipularlo y utilizarlo como un arma de eliminación perfecta contra los enemigos corporativos de Harding. Cada vez que Bay cumple una misión, su memoria es borrada y reprogramada con un nuevo objetivo. Despojado de su ilusoria venganza, Bay encuentra un aliado inesperado en Kate, una joven soldado que también depende de la tecnología de Harding para respirar, y en Wilfred Wiggins, un brillante hacker interpretado con un toque de humor cínico por Guy Pearce,
cuyo rostro y trayectoria recuerdan a tantos villanos carismáticos del cine de espionaje británico. Wiggins ayuda a B a desactivar el control mental de la corporación, liberándolo del bucle en el que lo mantenían atrapado. En el enfrentamiento final, Harting intenta recuperar el control de su creación utilizando una versión mejorada de los nanobits. La batalla se desarrolla en los pasillos y el tejado de las oficinas corporativas, donde los efectos visuales demuestran una clara inspiración en la estética cyberpunk de Matrix y en la fluidez cinética de los cómics de Valiant, editorial de donde proviene el personaje original creado por Kevin Van Hook y Dan Perlin. Con la ayuda de KT y Wiggins, B logra derrotar a su creador destruyendo los nanobits centrales de Harting. Lejos de buscar la destrucción del sistema, el final muestra a un Ray Garrison renovado, que ya no es el peón ciego de una corporación ni el esposo consumido por el dolor, sino un protector consciente de su propia identidad, conduciendo hacia el horizonte junto a sus nuevos aliados en un cierre típicamente hollywoodense que deja la puerta abierta a futuras misiones. La travesía de este soldado modificado por la ciencia va mucho más allá de una simple cacería de venganza. En las profundidades de su conciencia artificial, la tragedia humana sigue latiendo con una fuerza inusitada. Dentiso logra transmitir esa dualidad entre el monstruo metálico y el hombre herido, un eco de sus mejores momentos dramáticos donde la mirada pesa tanto como los puños. Las escenas de acción no son meros despliegues de efectos digitales sino coreografías de dolor y renacimiento, donde cada disparo y cada regeneración celular recuerdan el costo físico de jugar a ser dioses. La química con Eiza González en el papel de Kate aporta una capa de vulnerabilidad y empatía muy necesaria en un entorno frío y clínico. Ella misma carga con sus propias cadenas, prisionera de un respirador tecnológico que la ata a la misma corporación que busca destruir. Juntos, forman una extraña familia de marginados posthumanos que intentan recuperar algo parecido a un alma en medio de circuitos y algoritmos de control mental. El personaje de Guy Pearce, con su desparpajo y su aire de genio informático incomprendido, aligera la tensión constante con diálogos llenos de ironía que humanizan el caos. Al final, lo que queda en la memoria del espectador no es solo el despliegue de pirotecnia y destrucción de edificios, sino la dolorosa aceptación de que incluso cuando el cuerpo es reconstruido desde cero con nanobits indestructibles, las cicatrices verdaderas son aquellas que ninguna tecnología puede borrar. El peso de la culpa y la sombra del pasado persiguen a Ray Garrison en cada kilómetro que recorre tras su liberación definitiva. La carretera se convierte en el único testigo de su redención, un camino polvoriento donde el rugido del motor contrasta con el silencio abrumador de su mente reconstruida. Lejos de encontrar la paz, el protagonista debe aprender a convivir con la certeza de que su propia existencia es una mentira conveniente, un producto de laboratorio diseñado para matar sin piedad. Eiza González, con su característico temple interpretativo que ya había demostrado en producciones de alto voltaje como Baby Driver, dota a Kate de una elegancia letal y una profunda melancolía. Cada bocanada de aire que su respirador artificial le permite tomar es un recordatorio constante de su propia fragilidad, un contraste fascinante frente a la aparente invulnerabilidad de Ray. Guy Pearce, por su parte, consolida su maestría en el arte de encarnar mentes brillantes pero moralmente ambiguas, aportando esa chispa de ingenio cínico que evita que la historia se hunda en su propia seriedad. La música, los juegos de luces y sombras en las instalaciones subterráneas y la constante tensión entre lo humano y lo artificial tejen una atmósfera asfixiante que atrapa al espectador desde el primer fotograma. Así, la travesía de estos personajes se transforma en una reflexión sobre la identidad en la era digital, donde la verdadera victoria no radica en destruir al enemigo que los creó, sino en tener el valor de decidir quiénes quieren ser cuando ya no quedan reglas ni amos a quienes obedecer. La brisa que recibe a Ray Garrison al final del trayecto no borra el eco de los laboratorios donde su humanidad fue fraccionada y vendida al mejor postor. En su mirada se percibe el peso de un universo donde la carne y el acero conviven en una eterna y silenciosa batalla. La figura de Sam Heughan o de otros villanos corporativos que pululan en este tipo de producciones queda pequeña frente a la fría y calculadora megalomanía del Dr. Harting, interpretado con una rigidez casi quirúrgica que acentúa la deshumanización de la ciencia sin límites. Las secuencias donde los nanobits reparan cada fibra muscular de B no son solo un alarde de postproducción, sino una metáfora visual del dolor constante, de un cuerpo que se niega a morir a pesar de que su alma ya ha cruzado demasiados infiernos. La complicidad que nace entre Ray y el personaje de Guy Pearce evoluciona desde la desconfianza inicial hasta una extraña cofradía de proscritos,
donde el humor ácido funciona como el único escudo posible frente a la locura tecnológica que los rodea. Eiza González, con esa mezcla de fiereza y contención que define sus mejores papeles, refuerza la idea de que la verdadera resistencia no se libra con armas de fuego, sino con la voluntad férrea de proteger lo poco que queda de humanidad en un mundo mecanizado. La carretera que se extiende más allá del horizonte se convierte así en un territorio virgen, un espacio donde estos seres moldeados por la manipulación genética y el espionaje industrial pueden finalmente empezar a escribir su propia historia, lejos de las pantallas de monitoreo y de las órdenes codificadas que alguna vez dictaron cada uno de sus latidos artificiales. El eco metálico de los laboratorios y el zumbido constante de los servidores centrales quedan atrás, pero la sombra de la corporación Rising Spirit Technologies sigue proyectándose sobre cada kilómetro que estos héroes accidentales dejan a sus espaldas. Ray Garrison experimenta la extraña sensación de ser un espectador de su propia vida, un fantasma de carne y nanotecnología que intenta recomponer los fragmentos dispersos de una memoria que ya no le pertenece del todo. Cada parpadeo del protagonista evoca la tragedia silenciosa de un hombre al que le robaron el pasado para convertirlo en una herramienta de muerte. La presencia de K.T., interpretada por una Eiza González que equilibra con maestría la fuerza física y la vulnerabilidad emocional, aporta un ancla de cordura en medio del delirio tecnológico. Sus miradas cómplices con Ren no necesitan palabras, son el reconocimiento mutuo de dos almas rotas que encontraron en la rebelión la única forma de dignidad posible. Mientras tanto, Wilfred Wiggins se convierte en el epicentro de la resistencia intelectual, un antihéroe informático cuya agudeza mental desarma la fría lógica de los despachos corporativos y demuestra que la rebeldía a veces tiene forma de chiste cínico y de código pirateado. La travesía por las carreteras polvorientas del sur se transforma en un manifiesto sobre la libertad individual frente a la tiranía del progreso deshumanizado. Al final del recorrido, la promesa de un nuevo amanecer no borra las cicatrices del pasado, sino que las convierte en el recordatorio permanente de que la humanidad, incluso cuando es fragmentada y reconstruida a nivel celular, siempre encuentra la manera de reclamar su propio destino. La transformación de Ray Garrison trasciende los límites del cine de acción convencional para adentrarse en los terrenos de la tragedia moderna, donde el titanio y la sangre comparten un mismo latido. La forma en que Vin Diesel